Mitología griega. Mi cuarta calamidad vegetal. 136. Es un caos, esta vez sí que será un caos. Tras recibir la noticia, Luo Yuankong, un cultivador de ki del reino de la montaña y el mar, y ver todo lo que estaba sucediendo, no pudo evitar sacudir la cabeza y suspirar. Amitabha, con nuestra fuerza actual, somos completamente incapaces de intervenir en este asunto. Solo podemos esperar a ver qué sucede, dijo con compasión el budista, con un corazón solemne y una túnica roja en el cuerpo. Jaja, no sé si tendremos la oportunidad de adentrarnos en el mundo de la mitología griega. Me gustaría luchar contra esos dioses. Yeshu, el heredero del clan de las brujas, es un hombre corpulento de espalda ancha y brazos fuertes. Se sienta en el sofá con un cuerpo de más de 2 metros de altura, como una pequeña montaña. Se puede decir que estos tres son las 3 grandes herencias del mundo Waxia, con un cultivo profundo y una fuerza poderosa. Un taoísmo, un Buda y una bruja. Una bruja también puede considerarse una guerrera, especializada en el cultivo del cuerpo y el espíritu. Posee un físico supremo, templado e invulnerable a espadas y armas de fuego, y no puede ser invadida por el agua ni el fuego. No es que no haya otros herederos, pero el cultivo y la fuerza de estos tres son los más altos, por eso se reúnen para restringirse mutuamente. Pero cuando aparecieron los jugadores, todo cambió. De repente, los herederos de los mitos de China parecieron volverse menos valiosos. Sin embargo, lo que tranquilizó a Luo Yuankong y los demás fue que la fuerza de los jugadores todavía era muy inferior a la de ellos. Solo los jugadores con talentos y habilidades naturales pueden transmitirles una sensación de crisis. No es de extrañar. Al principio, Kim Mu no trataba a los jugadores como seres humanos. Solo los usaba como herramientas y no pensaba en mejorar su fuerza. Al principio, simplemente les pidió que fueran la niñera de su hija y jugaran con su hija Selena. Más tarde, con el fin de ampliar el alcance del Ministerio de Plantas, fueron utilizados como coolies y se les pidió que plantaran diversas plantas en todas partes. Por lo tanto, la fuerza de los jugadores no ha mejorado desde hace bastante tiempo. Solo más tarde, después de que Kim Mu les otorgó el método de cultivo, gradualmente adquirieron la capacidad de mejorar. Estos descendientes de mitos buscaron diversas formas de mejorar su propia fuerza desde el principio, como unirse a sectas antiguas, ingresar al budismo zen supremo o viajar por el desierto y luchar contra varios monstruos. Cada uno de ellos es el resultado de un temple repetido y de innumerables altibajos. Poco tiempo después, muchos jugadores las intercambiaron por tarjetas de invitación, y todas esas tarjetas de invitación fueron compradas por funcionarios de alto rango y empresarios adinerados. De repente, el patrimonio neto de los jugadores se disparó nuevamente, de millones a decenas de millones. Algunos jugadores que trabajan duro día y noche han alcanzado incluso un nivel asombroso de miles de millones de dólares en activos. Gracias a la bendición de Dios, pasé de ser un perdedor común y corriente a ser un multimillonario. Es el trabajo duro lo que precede a la felicidad. Soy tan feliz. Creía que trabajaba para nada en esta vida, pero no esperaba tener una bendición tan grande. No sé si la llegada de la gente es buena o mala. Espero que el gran Dios pueda abrir un nuevo mundo. Jeje, sería genial si pudiéramos conectar todos esos mundos mitológicos del extranjero para que podamos jugar a nuestro antojo. Kim Mu miró el panel del juego y vio que el número de personas invitadas estaba aumentando, y el número aumentaba como loco, sin ningún pánico. En esa época tenía muchísimas posibilidades de darles cabida, pues tenía en sus manos más de 100 mundos mitológicos. Cuando estos jugadores recién invitados ingresan al mundo virtual creado por Kim Mu, un enorme halo aparece frente a los ojos de todos. Este halo es enorme, con placas de diferentes tamaños distribuidas sobre él. Las placas son coloridas y emiten una luz extraña, de aspecto misterioso. Dim, por favor, dibuja el mundo al que quieres entrar. Tras dibujarlo con éxito, serás teletransportado a este mundo. Una voz mecánica y fría resonó en los oídos de muchos jugadores. Ah, ¿no puedes especificar un mundo? También quiero ir al mundo de la mitología griega para ver a la diosa rubia. Después de entrar en un mundo, ¿aún puedo cambiarlo? Un jugador planteó una pregunta clave. Sí, siempre que completes las tareas pertinentes o hagas una contribución significativa, puedes modificar el mundo designado. Ah, todavía quedan tareas o contribuciones por hacer. Pero afortunadamente no es imposible cambiarlo.
Mientras sea posible cambiar, podremos visitar todos los mundos. Por un momento, los nuevos jugadores estaban muy emocionados. Después de que el mundo mitológico fue sorteado al azar, los recién llegados fueron presentados en el mundo y todos tenían caras tristes. Pudieron entrar la primera vez porque la mayoría de ellos eran personas ricas o poderosas que habían contratado asistentes y guardaespaldas para ayudarlos, pero no trajeron a ninguno de ellos. Ayuda. ¿Cómo es que me mordió una bestia salvaje justo después de teletransportarme aquí? Un jugador que acababa de entrar al juego vio la primera escena al abrir los ojos. Era un rey lobo verde de 5 o 6 metros de altura con la boca ensangrentada. Vaya y... Después de un aullido del lobo, la mitad del cuerpo del jugador desapareció, dejando solo 2 piernas solitarias en el suelo. Quiero quejarme. Este lugar de nacimiento no es seguro. Yo también quiero presentar una denuncia. Me devoró una fiera nada más entrar. ¿Están bien, chicos? A mí me chupó la sangre un fantasma feo, aterrador y de pelo largo. ¿Qué haces? Me atrapó un elfo de montaña con el cuerpo peludo y la cara como si lo hubiera atropellado un camión. Me golpeó hasta la muerte. 666, el piso de arriba es tan miserable que incluso su virginidad se ha ido. 666, el piso de arriba es tan miserable que incluso su virginidad se ha ido. 666, el piso de arriba es tan miserable que incluso su virginidad se ha ido. Y, durante un tiempo, todo el foro del juego estuvo lleno de quejas, e incluso en internet, en el mundo real, apareció mucha información. Esto hace que aquellos que no han tenido la oportunidad de entrar sientan una enorme envidia. Después de poner todo en orden y encaminarse, Kinmu comenzó a estudiar la esencia y la sangre originales del dios gigante. Aunque la esencia y la sangre de estos dioses gigantes son diferentes del sistema de dioses griegos y son complicadas, Kinmu está acostumbrado a ello desde hace mucho tiempo. En el mundo de la mitología griega, para mejorar su fuerza, pasaba incontables días y noches comprendiendo las leyes y la autoridad del sacerdocio vegetal. Es más, ya no es el ser humano ignorante de este momento, sino un ser todopoderoso que puede matar a un mundo de gigantes del caos con sus propias manos. Con un rico conocimiento, una visión profunda y única, analizó y comprendió rápidamente algunos conocimientos secretos. Kinmu decidió dar este conocimiento a algunos jugadores y dejar que fueran sus conejillos de indias para ver si había algún problema. Solo lo usará sobre sí mismo si está seguro de que no hay ningún problema. Este conocimiento con importancia experimental y algo de la rara esencia de sangre del dios gigante pronto llegaron al centro comercial y fueron adquiridos por los jugadores. Para los jugadores, era como un pastel enorme y se lanzaron hacia él como polillas hacia la llama. Sin excepción, los jugadores que obtuvieron estas cosas han visto su fuerza mejorada significativamente. Algunos han adquirido la habilidad de controlar el fuego, algunos tienen el talento de transformarse en líquido y algunos pueden transformarse en una hoz de la muerte para cosechar las vidas de los seres vivos. Con las diversas operaciones y efectos de los jugadores, se ha descubierto la esencia y la sangre del dios gigante y se han utilizado de diversas maneras. Hay algunos métodos que incluso asombraron a Kinmu, quien tuvo que admirar la imaginación de estas personas. Por supuesto, sabía que la mayoría de los jugadores contaban con el apoyo de grandes fuerzas o países detrás de ellos. No está solo, hay un laboratorio detrás de él, o cientos o miles de personas están dando consejos. Estos jugadores pueden decir que seguramente ganarán dinero, pero Kinmu dijo que nunca pierde dinero. Con la ayuda de los jugadores, la investigación y el análisis sobre el origen de la sangre del dios gigante ha avanzado a pasos agigantados. Poco después, Kinmu sintió que podía absorberlo, integrarlo completamente en su cuerpo y convertirlo en su propia fuerza. Pensando en esto, Kinmu dirigió su atención al mundo antiguo original, es decir, el mundo de la mitología nórdica. Allí sintió una fuerza invisible que usaba su mano para guiar al mundo nuevamente al camino correcto. El poder era extremadamente poderoso, pero a la vez etéreo e ilusorio. Si no hubiera controlado una parte del poder del destino, no habría podido detectarlo y habría pensado que era una coincidencia. Kinmu llamó a este poder el poder de la corrección mundial. No entendía por qué este mundo no había seguido el camino correcto y no había evolucionado hacia la mitología nórdica antes, sino que existía como un universo primitivo más antiguo. En la actualidad, el mundo de la mitología nórdica todavía está desolado y desierto.
Sin embargo, en la intersección del hielo y el fuego, el glaciar comenzó a derretirse gradualmente bajo la influencia del calor, y el agua derretida se vio afectada por el reino glaciar y se convirtió en escarcha. A medida que pasaba el tiempo, el vapor de agua aumentaba, la escarcha se acumulaba cada vez más y se hacía cada vez más espesa, transformándose en hielo. La aparición de las heladas trajo nueva materia y cambios al mundo, así como un indicio de nueva vitalidad. Así, poco a poco, en medio del hielo y la escarcha fue surgiendo una nueva forma de vida. Esta forma de vida podría haber heredado las habilidades del dios gigante y posee un físico descomunal. Dado que nació de la escarcha, es un gigante de hielo llamado Ymir. El gigante de hielo Ymir vivió un tiempo en este mundo desierto y silencioso y se sentía hambriento y aburrido. Necesitaba urgentemente un compañero que lo acompañara, así que bajo su fuerte voluntad, otra existencia nació en el mundo. Tal vez el gigante de hielo Ymir quería comida más que sus compañeros, por lo que el ser recién nacido fue una vaca llamada Odumbra, cuyo deber era alimentar al gigante de hielo Ymir. El gigante de hielo Ymir se alimenta de leche de vaca. De vez en cuando, una leche dulce y deliciosa goteaba de las 4 enormes ubres de la vaca para que el gigante de hielo Ymir la lamiera. Las vacas no pueden producir ni vender su propia leche ni beberla, por lo que solo pueden lamer el agua helada del glaciar. Este glaciar se formó a partir de la autodestrucción del dios gigante, y aún tiene mucha energía restante, que puede sustentar el sustento de las vacas. Con el paso del tiempo, la lengua de la vaca goteó a través de la roca y lamió un gran agujero en el glaciar, revelando una criatura con forma humana. A medida que aumentaba la velocidad del lamido, primero el cabello, luego la cabeza y finalmente el cuerpo. Cuando el ser humanoide fue liberado del glaciar, de repente abrió los ojos. No estoy muerto, jajaja. El dios gigante Bully emitió un sonido alegre, y el estruendo se extendió por todo el mundo. Dio grandes pasos, cada uno cubriendo 1000 millas, y pronto llegó al lado de Bully y comenzó a comunicarse con él. Tenía en la mano una espada al rojo vivo, y las chispas que desprendían sus espadas formaban magma rodante que derretía el glaciar. No te adentres en las llamas ni perturbes al gigante de fuego que llevas dentro. Él es quien destruye el mundo. Si despierta, todos moriremos. No lo molestes. Es más aterrador de lo que imaginas. Pero Dios no le quitó la vida. Cuando estaba a punto de morir, un frío insoportable lo paralizó y quedó congelado en el glaciar. Brino tuvo muy buena impresión de este gigante que nació después, pero para sobrevivir sano y salvo y recuperarse de sus heridas, reprimió su impaciencia y se comunicó con él. Originalmente, quería acercarse al reino del fuego y absorber el poder del fuego para curar sus heridas, pero a medida que se acercaba, un miedo invisible se apoderó de él. Levantó la vista y vio a la vaca lamiendo el hielo y al gigante de hielo Ymir durmiendo profundamente a su lado. Un destello de desdén brilló en sus ojos. Después de pensar un rato, arrastró su cuerpo destrozado al otro lado del mundo, recuperando lentamente sus fuerzas y sus heridas. Él no sabía lo que era la muerte ni la destrucción, solo sabía que había gente como él en las llamas. ¿Será que el que destruyó este mundo aún no se ha ido? Bully entrecerró los ojos y empezó a temblar inconscientemente. Después de la conversación, Bully comenzó a despreciarlo aún más, porque el gigante de hielo Ymir nunca se había comunicado con otras criaturas y era ingenuo e ignorante del mundo. Después de que Bree lo enfatizara varias veces, el gigante de hielo Ymir finalmente entendió y asintió. Originalmente, después de que Kinmu usara su cuerpo, este fue desechado como basura. Con solo esperar un poco, la llama de la vida se extinguió automáticamente. Como dios gigante, tiene una personalidad arrogante e indiferente, y piensa que el gigante de hielo grosero y desmotivado Ymir es basura. Bully tenía miedo de despertar la aterradora existencia del reino del fuego, por eso le habló. Entre ellos había muchos gigantes, grandes seres que ni siquiera él podía vencer. No entendía por qué sus cuerpos se volvían tan poderosos bajo su control. Giró la cabeza para mirar ese lugar muerto y silencioso y comenzó a buscar su lugar donde quedarse. No mucho después, el gigante de hielo Ymir descubrió la nueva existencia en este mundo. Después de escuchar lo que dijo Bully, el simple gigante de hielo Ymir tenía una pizca de confusión en sus ojos puros. Está bien, no lo molestaré y lo dejaré dormir tranquilo. Sintió que al otro lado de las llamas, había una existencia aterradora que lo asustaba.
Kinmu simplemente abrió los ojos y lo miró, luego volvió a cerrarlos, convirtiéndose en una estatua e ignorándolo. En ese momento, no había un solo ser vivo en el vacío. En esta tierra desolada, solo había un abismo insondable y un mundo de hielo, escarcha y fuego. Sin embargo, su fuerza aún no se ha recuperado, por lo que solo puede aceptar a regañadientes vivir en el mismo mundo con estas dos criaturas. Él simplemente miró hacia abajo a las dos criaturas existentes en el mundo. Incluso cuando Bully estaba en su mejor momento, Kinmu no lo tomó en serio, y mucho menos en este estado medio muerto. Aunque le arrebataron el cuerpo y no pudo controlarlo, su conciencia estaba lúcida. Observó con impotencia cómo ese ser aterrador usaba su cuerpo para matar a un ser alto y sagrado tras otro con infinito poder divino. Desafortunadamente, su salud ahora es muy mala y está al borde de la muerte. Esto le dio un rayo de esperanza, frenando el empeoramiento de sus heridas, y sobrevivió gracias a su fuerte vitalidad y capacidad de recuperación. Cuando Brie escuchó las palabras del gigante de hielo Ymir, se quedó atónito. ¿Cómo sabía el nombre a esa aterradora criatura? Entonces exclamó: «Es el gigante de fuego Surtur». Pero lo pensó y sintió que no podía simplemente decir que no sabía. Si lo decía, ¿no lo menospreciaría el gigante de hielo Ymir que tenía frente a él? Este ser humanoide es el dios gigante Bully a quien Kinmu una vez parasitó, un ser con una vitalidad infinita. ¿Cómo se llama ese gigante de fuego? Hablando de dormir, después de beber suficiente leche dulce y deliciosa, el lujurioso gigante de hielo Ymir también se durmió. Le atacó una somnolencia irresistible, por lo que se tumbó en el hielo y cayó en un sueño primaveral. Mientras dormía, el sudor goteaba de sus axilas y formó un hombre y una mujer. Sus pies se fusionaron para formar un gigante maligno deforme con 6 cabezas. Luego nacieron otros gigantes, y así nacieron los gigantes de hielo. Estos gigantes son tanto machos como hembras, de distintos tamaños y numerosos. El gigante de hielo Ymir se reprodujo y dio a luz al gigante de hielo Gorson, quien a su vez dio a luz a la giganta Vestra y al sabio de los gigantes Mimir. A partir de ese momento, los gigantes de hielo comenzaron a multiplicarse y gradualmente se hicieron más fuertes. Después de que el gigante de hielo Ymir se despertó, estaba muy feliz de ver a tantos de su especie a su alrededor, y aún podían oler su propio aliento. Vivió y jugó felizmente con los gigantes de hielo. A medida que pasaba el tiempo, estos gigantes de hielo gradualmente se fueron haciendo más grandes, volviéndose altos y poderosos, con cuerpos musculosos apilados, luciendo muy feroces. No podían beber leche de vaca como su antepasado, el gigante de hielo Ymir, por lo que tuvieron que buscar otros alimentos. Finalmente encontró un manantial donde el hielo y el fuego se encontraban y lamió el agua que fluía de él. El agua que fluía de ese manantial original estaba contaminada con veneno de fuego del reino del fuego. Tras beberla, los gigantes de hielo sufrieron daños cerebrales. La mayoría de los gigantes de hielo se ven afectados por el veneno del fuego y son violentos, crueles, agresivos y amantes de la lucha. Sin enemigos naturales, podían beber agua de manantial a voluntad y criar crías siempre que tenían la oportunidad. Pronto, la cantidad de gigantes de hielo alcanzó un nivel asombroso. En este momento, el mundo está lleno de vitalidad y se pueden ver gigantes de hielo en todas partes. Hasta el día de hoy, los gigantes de hielo descubrieron a Bully escondido para recuperarse de sus heridas y dieron un paso adelante para provocarlo. Cuando el dios gigante Bully vio que ni siquiera tu antepasado, el gigante de hielo Ymir, se atrevió a hacerme esto, sus ojos se llenaron inmediatamente de llamas de ira. Vete al infierno, hormiga. Con un puñetazo, un poder infinito se extendió y se convirtió en una aterradora sombra de puño, golpeando a los gigantes de hielo. El gigante de hielo tenía piel y carne gruesas, por lo que no murió de inmediato. Siguió gimiendo y gritando, lo que atrajo la atención de otros gigantes de hielo. Un gran número de gigantes de hielo estaban extremadamente enojados y estaban decididos a destrozar Brie. Pero dado su tamaño y fuerza, no pudieron hacerle daño a Bully. En cambio, Bully derribó a un gigante de hielo de un puñetazo. Después de matar a tantos, atrajo la atención del gigante de hielo Ymir, el antepasado de los gigantes de hielo. El gigante de hielo Ymir rugió, con fuego ardiendo de ira en sus ojos, y el vacío pareció congelarse. Por otro lado, Brie vio esto y presentía que algo malo iba a suceder. Aunque el gigante de hielo Ymir nació después de él, su fuerza no era inferior a la suya.
Ambos son seres nutridos por el cielo y la tierra, y sus niveles de vida son similares, sin mencionar que cuenta con la ayuda de los gigantes de hielo. Justo cuando estaba a punto de explicar, fue bloqueado por un puño enorme que venía hacia él. Auge y... Con un solo golpe, el cuerpo de Bully voló a decenas de miles de metros de distancia como un petardo, formando un profundo abismo en el suelo. Maldita sea, maldito gigante. Como dios gigante, Blee nunca había sufrido semejante humillación. Inmediatamente se levantó y luchó contra el gigante de hielo Ymir. Aunque el gigante de hielo Ymir no tenía tanta experiencia en lucha como Blee, las heridas de Blee aún no habían sanado y había gigantes de hielo tirando de sus brazos y piernas, lo que afectaba su desempeño. Los dos lucharon durante 3 días y 3 noches. Debido a la cantidad de gigantes, el dios gigante Bully fue perdiendo fuerza poco a poco y murió en el campo de batalla. Pero antes de morir, Bully tenía un as bajo la manga. Para vengarse, dio a luz a un hijo alto, fuerte y físicamente vigoroso, Baoer. Después de nacer Baoer, descubrió que no podía derrotar a estos numerosos y poderosos gigantes de hielo y a su antepasado, el gigante de hielo Ymir. Al mismo tiempo, no tiene la capacidad de su padre, el dios Bully, para dividirse y no puede dar a luz a hijos. Justo cuando pensaba en ello día y noche, vio a la gigante Vestra entre los gigantes de hielo. Como no puedo tener descendencia por mi cuenta, que los gigantes de hielo me ayuden. Con esta idea en mente, Baoer comenzó a rastrear a la giganta Vestra. En una batalla, Baoer rescató a la giganta Vestra, la convirtió en su esposa y comenzó su misión de tener bebés. No mucho después, Vestra dio a luz a 3 hijos, Odín, Billy y Fey, equivalentes a espíritu, voluntad y divinidad. Cuando nacieron sus hijos, por amor maternal o quizás por impotencia, la giganta Vestra obedeció a Baoer y ya no pensó en escapar. En cambio, comenzó a criar activamente a sus 3 hijos. La giganta Vestra también tenía una hermana llamada Laufey. Su esposo se llamaba Farbuti y tuvieron un hijo, que más tarde se convertiría en el famoso dios del engaño, Loki. Loki no es hermano de Thor como en Marvel. De hecho, es hermano de Odín. Los dos crecieron y jugaron juntos, y su relación mejoró con el tiempo. Odín y Loki se convirtieron en hermanos jurados. Durante este periodo, los dioses y los gigantes vivían en paz y vivían una vida pacífica. Después de ver esta escena, Kim la encontró interesante, por lo que cambió la forma de su cuerpo y vino a la Tierra en ese momento para viajar. Antes, solo había gigantes de hielo luchando en la Tierra, lo cual era aburrido. Pero ahora es diferente. Con la aparición de los dioses, la diversidad de especies ha aumentado. Los dioses tienen muchos hombres apuestos, altos, atractivos y gentiles como el jade. Los gigantes tienen hermosas gigantes, mientras que los gigantes son feos y toscos. Esta combinación es muy similar al clan Shura en la novela Onwan. Sin embargo, Kim no encontró ningún rastro del mundo prehistórico, probablemente porque fue fabricado y demasiado poderoso para ser derivado. La diferencia entre ambos llevó a que la mayoría de las gigantes femeninas tuvieran aventuras con hombres del clan de Dios y dieran a luz a muchos descendientes de raza mixta. Al principio no era nada, pero luego hubo más y más niños mestizos y, a medida que crecieron, comenzaron a invadir el territorio y los recursos de los gigantes. Los gigantes generalmente miran con desprecio a las criaturas que son mitad dioses y mitad gigantes, por lo que los excluyen de la tribu de los gigantes y los intimidan de diversas maneras. Este no es el caso de los protos. Originalmente solo eran 4, y su número era muy escaso. Apreciaban mucho a estos híbridos, los tomaron bajo su mando, les enseñaron a cazar, y ejercitaron sus cuerpos. Estos individuos de raza mixta eventualmente se convirtieron en una de las ramas de los dioses, llamados Vanir. Con la llegada de los Vanir, la fuerza de los dioses se expandió rápidamente. Con el paso del tiempo, los dioses Vanir crecieron lentamente y se convirtieron en una fuerza indescriptible. A medida que esta fuerza crecía, los dioses se hacían más fuertes a una velocidad visible a simple vista. Después de ver esta escena, los sabios entre los gigantes estaban extremadamente preocupados, como si tuvieran algo atascado en la garganta. Sin embargo, Baal, Odín y otros dioses sintieron que había llegado el momento y se prepararon para ir a la guerra para vengar a su antepasado de los dioses, Buri. En tales circunstancias, las dos partes rápidamente se volvieron incompatibles, se desagradaron mutuamente y una guerra estuvo a punto de estallar.
Ambos bandos pronto comenzaron a luchar, y la guerra arrasó el mundo entero. La lucha fue feroz y hubo innumerables bajas. Esta vez, los protos contaban con incontables reservas y ya no temían a los gigantes de hielo. Cuando sus miembros morían, renacían y eran entrenados para ser guerreros. Además, algunas gigantes fueron seducidas por los dioses, lo que provocó que la fuerza de los gigantes de hielo se desplomara. Durante un tiempo, la fuerza de ambos alcanzó cierto equilibrio. Kim Mu miró todo esto y quiso llamar a los jugadores. Pero sabía que los jugadores en ese momento no podrían derrotar a estos gigantes y dioses de piel gruesa y cuerpos tan grandes como montañas. En ese momento, tal vez tendría que intervenir y tomar partido, así que abandoné la idea. Una vez que comienza una guerra, es difícil detenerla. Los dioses y gigantes compartían profundamente este punto. Bajo el tormento de la guerra, tuvieron que invadir a un gran número de su pueblo e iniciar un tira y afloja interminable. Odín, que ya había crecido en esa época, era alto, fuerte y sabio. Presenció la muerte de personas que conocía y sintió que no debía sacrificarse a inocentes de esa manera, así que se puso de pie. Mi gran padre Dios, tengo un plan. Odín miró a su padre, el dios Baoer, que también era alto, fuerte, majestuoso y cubierto de cicatrices, y habló. Lidera a tu gente para enredar a los gigantes de hielo. Mis 2 hermanos y yo iremos a la tierra ancestral de los gigantes de hielo y mataremos a su ancestro, el gigante de hielo Ymir, para ganar la guerra. Tras escuchar esto, Baoer, quien vestía una armadura dorada y sostenía un arma afilada, guardó silencio. Tras un largo rato, habló. Ya que estás listo, adelante. Detendré a todos los gigantes de hielo. Cuando Odín escuchó el consentimiento de su padre Pablo, su rostro se puso serio, apretó su puño derecho y se dio una fuerte palmada en el pecho para expresar su determinación. Pronto, Odín, Willy y Fei, 3 dioses poderosos, llegaron silenciosamente al reino glaciar y se encontraron con el gigante de hielo Ymir y su vaca. Y su padre, el dios Baoer, después de confirmar que habían llegado al lugar, dirigió a los dioses para lanzar un ataque. Los gigantes de hielo no tenían idea de que había salido mal con los protos, por lo que solo pudieron llevar a todos sus miembros capaces y guerreros al campo de batalla para luchar contra los protos. Cuando las unidades de combate de los gigantes de hielo en la retaguardia se fueron y la defensa se debilitó, Odín y sus 2 hermanos comenzaron a planificar. Los 3 dioses aprovecharon el sueño del gigante de hielo Ymir y le propinaron un fuerte golpe, despertándolo de su sueño. El gigante de hielo Ymir observó a las 3 criaturas molestas frente a él y rugió furioso. El rugido estremeció el cielo y destrozó incontables capas de hielo del glaciar. El glaciar azul pálido se derrumbó con un ruido ensordecedor, y luego, bajo la influencia del calor del reino del fuego, el aire frío se elevó y el mundo pareció estar envuelto en una niebla blanca. Maldita seas, debería haberte matado hace mucho tiempo. En ese momento, el gigante de hielo Ymir ya no era inocente. Puede ser que todas las formas de vida vivan en grupos y que la sabiduría solo pueda crecer y reflejarse en grandes números. Este es precisamente el caso del gigante de hielo Ymir. En este momento, tras años de bautismo, también posee una sabiduría incomparable. Sin embargo, los 3 dioses, Odín, Willy y Fei, no temieron. En cambio, tomaron sus armas y lanzaron un ataque aún más feroz. Un ataque impactante tras otro golpeó al gigante de hielo Ymir, provocando que gemiera de dolor y dejando sangre dorada en sus heridas. El gigante de hielo Ymir intentó defenderse con todas sus fuerzas, pero un ataque sorpresa lo debilitó gravemente. Su velocidad física no pudo con la de los 3 dioses Odín, y finalmente fue torturado hasta la muerte poco a poco. No muy lejos de donde vivía se encontraba la patria de los gigantes de hielo, pero solo los ancianos, débiles, enfermos y discapacitados se quedaron allí y no pudieron participar en la batalla en absoluto, por lo que solo pudieron ver morir a su antepasado. Cuando el gigante de hielo Ymir murió, los 3 dioses Odín, Willy y Fei comenzaron a devorar el poder divino en su cuerpo. Odín, como el hermano mayor nacido primero, era el más fuerte y obtuvo la mayor porción de poder, mientras que los 2 restantes dividieron el poder restante en partes iguales. Kim Mu observó todo esto y lo encontró muy interesante. La mitología nórdica y la mitología griega son bastante similares en algunos aspectos. Los 3 hermanos de Zeus y los 3 hermanos de Odín son 3 hermanos. Parecen repartirse el mundo equitativamente, pero en realidad conspiran entre sí.
Después de que el poder divino en el cuerpo del gigante de hielo Ymir fue absorbido, la sangre dorada se desvaneció gradualmente y finalmente se convirtió en agua clara, fluyendo hacia la tierra. El gigante de hielo Ymir ha estado lamiendo la leche de la vaca, y la vaca ha estado lamiendo el glaciar. A lo largo de los años, un flujo incesante de agua se ha acumulado en su cuerpo. Esta sangre del gigante de hielo Ymir provocó la primera gran inundación en el mundo nórdico y ahogó a los gigantes de hielo cercanos. De toda la raza, solo una pareja de gigantes de hielo sobrevivió y abandonó este triste lugar en un pequeño bote. El gigante de hielo se llamó Bergelmir, y él y su esposa flotaron río abajo y huyeron hasta el fin del mundo. En esta zona remota, ambos trabajaron duro para tener hijos y establecieron un nuevo reino de gigantes, llamado Jotunheim, que significa el hogar de los gigantes. Los dioses que derrotaron a los gigantes de hielo vitorearon y dieron comienzo a un gran banquete de celebración. Había vino y carne por doquier, y disfrutaron a gusto. En comparación con la mitología griega, rebelde y temeraria, la mitología nórdica es más apasionada, salvaje y áspera. Kim Mu no solo observó todo esto, sino que también participó. En la cena encontré fácilmente una gigante femenina que cumplía con mis estándares estéticos y tuve un encuentro maravilloso. En este momento, ha trascendido los valores morales y éticos humanos y se ha vuelto algo inhumano. Solo un capricho ocasional puede permitirle volver a sentir las emociones humanas: el amor, el odio y la venganza. Cuando terminó el banquete, los dioses comenzaron a llamarse Aesir para celebrar su victoria sobre los gigantes de hielo. El nombre Aesir significa los pilares y sustentadores del mundo, lo que muestra su orgullo interior y complacencia. Después de derrotar a los gigantes, tuvieron más tiempo y comenzaron a planificar el mundo. El mundo en este momento sigue siendo extremadamente desolado. El cielo y la tierra están completamente negros, sin luz ni vida. Los dioses hicieron rodar el enorme cadáver del gigante de hielo ancestral Ymir al abismo de Kinlunga y usaron su carne para construir una tierra llamada Midgard. Las cejas del gigante de hielo Ymir se convirtieron en el límite de la tierra. La sangre y el sudor del gigante de hielo Ymir se convirtieron en océanos y ríos que rodeaban la tierra. Sus huesos formaron montañas y rocas, sus dientes se convirtieron en acantilados y su cabello se convirtió en árboles, plantas y flores. Los dioses entonces tomaron el cráneo del gigante de hielo Ymir y lo suspendieron hábilmente sobre la tierra y el mar para formar el cielo, y tomaron el cerebro del gigante de hielo Ymir y lo transformaron en nubes. También transformó los primeros 4 gusanos que crecieron del cuerpo del gigante de hielo Ymir en 4 enanos robustos, que llevaban el cielo sobre sus hombros. Los 4 enanos que vivían en el norte, sur, este y oeste se llamaban Nordli, Sudri, Ostri y Westri. Después de todas estas operaciones, el mundo se ha vuelto mucho más próspero, pero un poco extraño. Kim Mu se quedó sin palabras cuando vio una operación tan dura. El estilo de la mitología nórdica era muy extraño y aterrador al principio. Sobre su cabeza había un cráneo pálido y materia cerebral blanca, bajo sus pies había trozos de carne ensangrentados y a su alrededor estaban sus diversos órganos. Después de una serie de operaciones, el gigante de hielo Ymir se descompuso y llenó el mundo entero. El mundo de hoy es bueno, pero todavía le falta luz. Fueron al reino del fuego y trajeron fuego y lo colgaron en el cielo, cubriendo todo el cielo y formando estrellas brillantes. Las 2 piezas más grandes de fuego se transformaron en el sol y la luna, que fueron transportados en un carro hecho de oro. El magnífico y exquisito coche necesitaba gente que lo condujera, así que los dioses se enamoraron de un par de hermosos y encantadores hijos del gigante Mondilfarli. El niño se llamó Mani, que significa luna, y la niña Sur, que significa sol. Los dioses llevaron a los 2 hombres al cielo e hicieron que Mani condujera el carro de la luna y que Sur condujera el carro del sol. Los dioses Aesir utilizaron cadáveres para crear los cielos, la tierra y todas las cosas, organizaron el sol, la luna y las estrellas y determinaron la rotación de las 4 estaciones. Al ver que el mundo todavía estaba desierto, Odín y sus hermanos vieron algo de madera flotando en el mar. Así creó al hombre de 2 trozos de madera traídos del mar. Hizo al hombre de ramas de fresno y a la mujer de ramas de olmo. El niño se llamó Aski y la niña Embla. Se convirtieron en los ancestros de la humanidad y comenzaron a multiplicarse. Odín les dio vida y alma, Wili les dio razón y movimiento, y Fei les dio sentimientos, apariencia y lenguaje. Los dioses los colocaron en Midgard, y este es el origen de los antepasados de la humanidad.
Cuando los dioses Aesir crearon el mundo, muchos gusanos salieron del cuerpo del gigante de hielo Ymir. Estos gusanos nacidos del cuerpo del antepasado gigante también eran espirituales, por lo que los dioses les dieron forma humana y una sabiduría extraordinaria. Se dividen en dos categorías según su color. Los nacidos del lado receptor de luz son bellos y hermosos, llamados elfos, y los dioses los llamaron elfos. Envíalos a vivir a Alfheim, la casa élfica construida en el aire con el hueso de la frente del gigante de hielo Ymir. Allí pueden volar libremente, cuidar flores y plantas, jugar con pájaros, abejas y mariposas, y ayudar a los dioses a administrar el mundo y ocuparse de los asuntos del sol, la luna y las estrellas. El lado sombrío dio origen a algunas personas de piel oscura que eran astutas, codiciosas y lujuriosas, llamadas elfos oscuros, enanos o enanos. Eran malvados de corazón, y los dioses temían que trajeran un desastre al mundo, por lo que los desterraron a Safakafanein, el hogar subterráneo de los enanos negros. Por razones geográficas, son famosos orfebres y herreros. Su tarea consiste en recolectar tesoros y minerales bajo tierra y ocultarlos para que los humanos no puedan encontrarlos fácilmente. Al mismo tiempo, también fabricaron muchas armas poderosas y joyas exquisitas para los dioses, pero los dioses no permitieron que aparecieran en el suelo durante el día, de lo contrario se convertirían en piedra. El grado de obsesión por la apariencia de estos dioses es incluso mayor que el de los dioses griegos. También puede ser que los propios dioses griegos dieran origen a muchos monstruos, por lo que se adaptaron a ello. Pero, en general, toda la vida en la mitología nórdica, excepto los humanos, evolucionó a partir de gusanos, lo cual es escandaloso. A partir de entonces, un nuevo mundo nació en este vacío. No mucho después, un imponente árbol antiguo creció del corazón del gigante de hielo Ymir, bloqueando el cielo y brillando con luz dorada. Es muy alto y fuerte, se extiende hasta donde alcanza la vista, sosteniendo el cielo y la tierra. Este es el árbol del mundo en la mitología nórdica, también conocido como el árbol de la vida y el árbol del universo. Este árbol es también un fresno, alto como el cielo, con 3 raíces gruesas debajo que penetran profundamente en 3 manantiales importantes para absorber agua. La primera raíz se adentró profundamente en Asgard. Bajo ella se encontraba un manantial llamado Urduella, donde los dioses celebraban reuniones cuando no tenían nada que hacer. El segundo se encuentra en el manantial Mimir en Jotunheim, el reino de los gigantes, y está custodiado por el sabio gigante Mimir. El tercero está en el manantial Vergelmir en Niflheim, la tierra de las nieblas. Aquí vivía un terrible dragón llamado Nidhogg, que constantemente roía las raíces del árbol de la vida, y había innumerables serpientes que ayudaban al dragón a realizar este trabajo destructivo. Parecía que esta era su misión. Tras su nacimiento, comenzaron a destruir el árbol del mundo y a hundir el mundo en la destrucción. Kinmu encontró esto muy problemático y con un agarre casual, atrapó varias serpientes venenosas y dragones gigantes. El dragón gigante Nidhogg originalmente dormía profundamente en el árbol del mundo. Cuando abrió los ojos y miró a su alrededor, descubrió que ya no estaba en el árbol del mundo, sino en un país lleno de fuego. Fue ese tipo despreciable quien trajo al gran Nidhogg aquí. El dragón gigante Nidhogg abrió mucho los ojos y empezó a rugir. Un veneno verde salió disparado de su boca, produciendo un sonido chisporroteante cuando aterrizó en el suelo, y su voz arrogante resonó en el reino del fuego. No importa en qué mundo se encuentren, el temperamento y el carácter del dragón son muy arrogantes. En ese momento, varias serpientes venenosas cercanas también se despertaron. Gran dragón Nidhogg, ¿por qué estamos aquí? Este no parece ser el árbol del mundo. Hace mucho calor. Tonto, definitivamente este no es el árbol del mundo. Hace tanto calor que debe ser el país del fuego, Muspelheim. ¿Quién nos trajo aquí? ¿Por qué no siento nada? Las serpientes venenosas empezaron a hablar entre sí. Silencio. Una figura alta y majestuosa emergió lentamente del fuego abrasador. El hombre era rojo por todos lados, alto, poderoso y fuerte, con un gigante en forma de llama apareciendo frente a sus ojos entre sus cejas. Esta persona es la encarnación de Kinmu, representa su voluntad y gobierna este mundo. La razón de transformarse en un gigante de fuego es encajar con el estilo de este mundo. Siempre sintió que podría haber algunos secretos ocultos en la mitología nórdica, que le serían útiles si se resolvieran.
El grupo de serpientes venenosas frente a él eran los objetos de su nueva investigación, y a sus ojos, el dragón gigante Nidog era solo una serpiente venenosa más grande. Tal vez bebió demasiada savia del árbol del mundo, lo que provocó que mutara. Aunque el dragón gigante Nidog era fuerte, no era rival para Kinmu. Kinmu simplemente agitó su mano y lo inmovilizó contra el suelo, dejándolo inmóvil. Maldito seas. Mi gran dragón Nidog te vencerá sin dudarlo. El dragón Nidog rugía y gruñía sin parar, su cuerpo retorciéndose como una cuerda de cáñamo, desatando oleadas de fuego. Kinmu simplemente observó su operación con una mirada tranquila en sus ojos, como si estuviera mirando una hormiga. Esto enfureció aún más al dragón Nidog, y luchó con más fuerza, pero fue en vano ya que no podía mover su cuerpo. Maldita sea, ¿cuánto tiempo van a esperar? Vengan a ayudarme. El dragón gigante Nidog miró con enojo a las serpientes venenosas a su lado y ordenó sin rodeos. Ah, no hay nada que podamos hacer. ¿Qué debo hacer? Siento que el gigante de fuego del otro lado es más poderoso. ¿Por qué no vamos al gigante de fuego del otro lado? Después de unas pocas palabras, algunas serpientes venenosas abandonaron a su jefe original y juraron lealtad a Kinmu. Ah, panda de traidores y malhechores, no tendrán un buen fin. Rugió con fuerza el dragón Nidog. Bueno, ¿puedo rendirme ante ti ahora? El dragón gigante Nidog se dio cuenta de la enorme diferencia de fuerza entre él y Kinmu, y cedió de inmediato. Levantó la cabeza con dificultad, sonrió torpemente y sus ojos estaban llenos de adulación. Kinmu no se sorprendió en absoluto por el cambio de actitud. Toda arrogancia y complacencia se basan en la fuerza. Al encontrarse con un ser más poderoso, esta arrogancia se desvanecerá rápidamente. Después de que el dragón gigante Nidog derrotó a otro dragón gigante, rugió hacia el cielo, produciendo ráfagas de sonidos rugientes, que eran la alegría del vencedor. Soy el único dragón destructor del mundo. Después de descargar su ira y frustración por un período de tiempo, el dragón Nidog comenzó a devorar el cadáver del dragón muerto. Los dos son del mismo origen, y después de absorber la esencia de la carne y la sangre, sus poderes se fusionaron directamente. El aura alrededor de su cuerpo surgió de repente, y su impulso fue como un arco iris, atravesando el cielo y alarmando a los Aesir sobre el árbol del mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido? ¿Da tanto miedo? El sonido de ahora me hizo sentir como si estuviera viendo la escena de la destrucción de los dioses. Parece que algo inusual ocurre bajo el árbol del mundo. ¿Le ha pasado algo al árbol del mundo? Los dioses de los Aesir hablaban entre ellos, sus rostros eran todos iguales, algunos estaban aterrorizados, algunos estaban conmocionados y algunos estaban llenos de espíritu de lucha. Recientemente habían conquistado a los Vanir y los habían conducido a Vanaheim, en el oeste del mundo. Pensé que podría descansar un rato, pero no esperaba que bajo el árbol del mundo apareciera una existencia aterradora, que incluso amenazaba la vida de los dioses. Aunque Kinmu puede jugar con el dragón gigante Nidog como si fuera un muñeco, su verdadera fuerza no es tan simple. El dragón gigante Nidog poseía originalmente una fuerza extraordinaria y era una de las existencias más destacadas entre los Aesir. Sin embargo, se había quedado bajo el árbol del mundo, royendo las raíces, por lo que los Aesir aún no lo habían descubierto. Después de devorar a los de su propia especie, el dragón Nidog se volvió aún más poderoso y se convirtió en una existencia a la que incluso los Aesir tuvieron que prestar gran atención. Tras la evolución, el dragón gigante Nidog mordió las raíces del árbol del mundo con aún más fuerza. Antes solo podía roer 1 metro, pero ahora puede roer 2. Esta alarmante velocidad de destrucción aceleró la caída del árbol del mundo y la llegada del Ragnarok. Siento que el Ragnarok se acelera. El hilo original del destino ha desaparecido y ha aparecido un nuevo hilo del destino. El fin de los dioses, el crepúsculo sangriento finalmente llegará. Las 3 hermanas Norn, las diosas del destino que custodian los frutos de las ramas del árbol del mundo, estaban pálidas, con las pupilas contraídas, sudor frío rezumando de sus frentes y un profundo latido en sus ojos. El mundo de la mitología nórdica también tiene diosas del destino, también 3 hermanas, llamadas Ur, Verdanti y Skodipi, que representan el pasado, el presente y el futuro respectivamente. Su tarea principal es tejer la red del destino para todos. La hermana mayor, Ur, tenía un rostro envejecido y decadente. A menudo miraba hacia atrás, como si estuviera obsesionada con algo o alguien del pasado.
La segunda hermana, Verdandi, está en su mejor momento, es joven, vivaz, valiente y mira hacia adelante. En cuanto a la tercera hija, Shikoti, suele ocultarse tras un velo y no revela la verdad a los demás. Mira en dirección opuesta a Urdi, sostiene un libro o un rollo de papel en la mano, que no abre, para indicar que el misterio del futuro es desconocido. Estos tres seres son extremadamente similares a las tres diosas del destino en la mitología griega y tienen muchas cosas en común. Juntos, controlan el hilo del destino en el mundo de la mitología nórdica, ayudando y protegiendo el funcionamiento normal del destino. Cuando recibieron la revelación de su destino, Odín, que había derrotado a sus dos hermanos y se había convertido en el gran rey de los dioses, se acercó. Tiene una figura alta y fuerte, viste una armadura dorada, con dos águilas sagradas sobre sus hombros y dos lobos gigantes feroces posados a ambos lados de su cuerpo. También sentí esa voz inquieta hace un momento, que hizo temblar el árbol del mundo. Espero aprender de ti la causa y el efecto. Su excelencia Odín, rey de los dioses, las tres hermanas hemos previsto los cambios del destino. La segunda hermana, Verdanti, se levantó e hizo una ligera reverencia con expresión respetuosa. El Ragnarok ha llegado temprano. Cuando habló, no había pánico en su rostro, lo que demostraba que ya había aceptado el arreglo del destino. ¿De verdad? Lo entiendo. Odín, el rey de los dioses, parecía tranquilo y no se asustó ante la mala noticia. En cuanto al destino, soy el rey de los dioses, el glorioso y gran rey de los dioses. No sucumbiré al destino. Se le vio parado allí, como una lanza perforando el cielo azul, emitiendo un aura dominante sin fin que competía con el cielo y la tierra por la supremacía. Kim-Lu, quien se encontraba lejos, en el reino del fuego, tenía una expresión tranquila en su rostro, con 5 dedos frente a él. Cada dedo brillaba con una luz diferente, y había un poder misterioso en la luz. Destino, evolución, devoración, destrucción, muerte. Este es el poder desarrollado durante este período de estudio de dragones y serpientes venenosas. Por supuesto, estas fuerzas todavía son relativamente superficiales en la actualidad, y para Kim-Lu, es mejor que nada. Con sus 5 dedos apretados, 5 fuerzas que brillaban con diferentes luces se convirtieron en 5 semillas y desaparecieron en el vacío en un instante. En el sistema de juego, estas 5 semillas aparecieron en el grupo de cartas del juego, esperando silenciosamente que sus dueños se las llevaran. Estas 5 semillas contienen poderes extraños, pero no han crecido ni han sido descubiertas. Kim-Lu quiere utilizar la ayuda de los jugadores para mejorar y hacer crecer estos 5 poderes, y cuando estén casi listos, los recuperará. Después de hacer todo esto, levantó la cabeza, sus ojos eran profundos y su mirada parecía haber viajado a través de la eternidad y vio el sol rojo sangre y el crepúsculo de los dioses. Este es el destino y el destino del destino. Todo está predeterminado. A lo largo de los años interminables, todo ha sido predeterminado y la destrucción de los dioses es su destino. Kim-Lu podría rescatarlos, pero incluso si tuviera el poder de cambiar el mundo y destruir todo, solo podría salvar una pequeña parte. Este es el destino y este es su sino. Este es un hecho establecido en el mundo de la mitología nórdica, algo que no se puede detener. Es como una rueda que gira. Hagas lo que hagas, acabará yendo del principio al final, y luego del final al principio, una y otra vez. Esto le recordó a Kim-Lu el mundo real en el que vivía, que también existía de manera similar. Tiene una capacidad de bloqueo irresistible y aterradora que impide que todos los seres vivos del planeta salgan. Kim-Lu simplemente sintió que esto era muy similar, ambos eran criaturas enjauladas, incapaces de escapar. Podía ver a través de la causa y el efecto y prever varias posibilidades en el futuro, pero no podía encontrar una manera de escapar. Pero aún así quería intentarlo. La aparición del canal del agujero negro era un rayo de esperanza y un defecto. No sabía por qué apareció el pasaje del agujero negro, pero sabía que era la única forma de contactar con el mundo exterior. Mientras pudiera comunicarse con el mundo exterior, tal vez podría descubrir la causa o encontrar ayuda para ayudarlo. Por otro lado, Odín, que también se negó a sucumbir al destino, llegó a la fuente de la sabiduría con una firme creencia, dispuesto a utilizar la ayuda de la fuente de la sabiduría para obtener la sabiduría para conocer todo el conocimiento y las cosas del mundo. Para aumentar su sabiduría y fuerza y evitar así el ocaso de los dioses, Odín llegó al centro del árbol del mundo. El árbol del mundo posee infinitos poderes misteriosos.
Odín usó una parte de su cuerpo para fabricar una lanza, Kungunir. Después de hacerlo, Odín levantó la misteriosa lanza que exudaba el aura del caos y se la clavó en el pecho. Kinmu no pudo evitar admirarlo mientras lo observaba. Era, sin duda, un señor local y un tirano. Era cruel con los demás y aún más cruel consigo mismo. Por supuesto, su enfoque también es muy inteligente y tiene grandes posibilidades de éxito. Odín realizó una gran ceremonia en el árbol del mundo y se inmoló perforándose el pecho con una lanza. En ese momento comenzó el ritual para sacrificarlo a Odín, es decir, a sí mismo. Después de esta operación, logró entrar en un estado de pensamiento más profundo y ningún pensamiento que lo distrajera podía perturbarlo. Así, quedó colgado boca abajo en el árbol del mundo durante 9 días y 9 noches, soportando el viento helado. Después de 9 días y 9 noches, la energía caótica que los rodeaba cambió y comenzó a transformarse en runas oscuras y misteriosas. Cada una de estas runas representa un tipo de conocimiento, un hechizo mágico, hechizos, etc. Kinmu observó esta escena y con sus dedos perfectos golpeó el aire varias veces, incorporando algunos de los conocimientos y métodos que conocía. Existen diversos métodos de cultivo de diferentes mundos: meditación, respiración, magia, cultivo, sacrificio, despertar del espíritu. La razón por la que se lo pasó a Odín no fue porque fuera generoso, sino porque sabía que después de dárselo a Odín, definitivamente protegería y mejoraría el poder de los dioses por el bien de Ragnarok. Por lo tanto, se esforzaba por estudiar estos métodos de cultivo y profundizar en ellos. Cuando obtenía resultados, podía recibirlos directamente. Y no temía que Odín lo amenazara. Al fin y al cabo, Odín era originario de la mitología nórdica y le era imposible escapar de este mundo. Pero lo que hizo fue diferente, podía entrar y salir de estos mundos mitológicos libremente. Si un día se convierten en enemigos y no puede derrotar a Odín, aún puede escapar a otros mundos. Odín absorbió inconscientemente este vasto, complejo y oscuro conocimiento en su estado más profundo. Debido a la mezcla de tanto conocimiento, cuando Odín despertó, su cabeza todavía estaba mareada y sus ojos estaban extremadamente vacíos. ¿Por qué hay tanto conocimiento extraño? Odín recuperó la consciencia y miró sorprendido el conocimiento en su mente. Claro que cuanto más conocimiento, mejor, y estaba muy contento. Sin embargo, a medida que avanzaba su investigación, su felicidad se fue desvaneciendo. Este conocimiento parece provenir de sistemas diferentes. ¿Podría ser el conocimiento heredado de una civilización que nació en una era aún más antigua? La mirada de Odín era solemne, como si una enorme roca le oprimiera el corazón. Aunque no hay mucho conocimiento en mi mente, si le echo un vistazo, puedo encontrar que es un conocimiento que no es inferior a la civilización de los dioses, y algunos de ellos son incluso más misteriosos y grandiosos. Incluso estas grandes civilizaciones han perecido en el largo río del tiempo. ¿Cómo podrán los dioses resistir la llegada del Ragnarok? Por un momento, Odín se sintió un poco desinteresado y perdido. Pero pronto cambió de mentalidad. Después de todo, era el rey de los dioses. Si no podía asumir la pesada responsabilidad de guiar a los dioses para evitar la muerte al anochecer, los Aesir estarían realmente acabados. Si estos conocimientos se pueden combinar, podrían producir reacciones inesperadas. Odín, que era extremadamente sabio, rápidamente pensó en un nuevo método y una nueva salida. Sin embargo, su sabiduría actual no es suficiente para completar este enorme proyecto, por lo que se dispone a buscar ayuda externa. La fuente de la sabiduría, este es su próximo objetivo. Se dice que cualquiera que bebe el agua de la fuente de la sabiduría puede comprender todo el conocimiento y los misterios del mundo y poseer una sabiduría incomparable. Quien lo custodiaba era Mimir de la tribu de los gigantes, que también era su tío. Mimir bebe de la fuente de la sabiduría durante todo el año, es competente en todo tipo de conocimiento mágico y tiene estrechos contactos con los Vanir. Los dioses Vanir obtuvieron de él mucha magia aterradora y profunda. Por esta razón los Vanir habían querido luchar anteriormente contra los Aesir y se negaron a obedecer las órdenes. Su ubicación también es muy remota, justo en el reino de los gigantes. La relación entre los gigantes y los dioses no es buena, por lo que Odín sabe que es difícil llegar allí directamente. Si se revela su identidad, podría tener que luchar hasta el final. Entonces se transformó en un viajero común y corriente, montó a caballo y llegó a la fuente de la sabiduría.
Al ver a su tío Mimir, que estaba allí presente, Odín se bajó del caballo y le pidió un vaso de agua. Jaja, Odín, sobrino mío, ¿crees que puedes ocultarme tu pequeño truco? Mimir sonrió con sarcasmo. Tras oír esto, Odín supo que no podía ocultárselo a su tío, así que dejó de esconderse. Una luz dorada brilló y apareció una figura alta, fuerte y erguida. Estoy aquí para pedir la fuente de la sabiduría, con la esperanza de encontrar una manera de resolver el Ragnarok. Si tengo éxito, los gigantes también se beneficiarán y no serán destruidos durante el Ragnarok. Mimir permaneció en silencio por un momento y meneó la cabeza. Sabía que su sobrino Odín era un hombre de palabra, pero aún así no estaba dispuesto a darle a beber de la fuente de la sabiduría. Todo tiene un precio. Mucha gente ha venido aquí antes a buscar la fuente de la sabiduría, pero al oír su precio, se asustaron y no se atrevieron a tomarla. La expresión de Odín permaneció inalterada cuando escuchó esto, pero su tono siguió siendo firme. Lo sé desde hace mucho tiempo. Estoy dispuesto a darte todo el oro del reino de los dioses o a darte mi mano derecha. Odín pensaba que estas dos cosas eran las más importantes para él, una era la riqueza y la otra la fuerza. Si estas dos cosas no cumplen los requisitos, se estima que otras cosas también tendrán dificultades para cumplirlos. Mimir sonrió y miró a Odín y dijo: La fuente de la sabiduría no quiere nada de esto, excepto tu ojo derecho, tan agudo como el de un águila. Al oír esto, Odín no dudó ni un segundo. Inmediatamente se sacó el ojo derecho y lo arrojó a la fuente de la sabiduría. Al ver a Odín tan decidido, Mimir no tenía motivos para detenerlo, así que inmediatamente se hizo a un lado y lo dejó avanzar para beber de la fuente de la sabiduría. Odín no dudó en ir directamente al manantial y bebió el agua de la sabiduría. Tan pronto como Odín bebió el agua de la sabiduría, sintió un aliento fresco que invadía su mente, lo que provocó una transformación asombrosa en su pensamiento y sabiduría. Como era de esperar, eres la fuente de la sabiduría. Me parece haber visto el misterio supremo del mundo. En ese momento, Odín parecía una persona diferente, con un temperamento gentil y tranquilo, y todo el aura asesina y tiránica desapareció. Con la ayuda de la fuente de la sabiduría, tenía metas y planes. Pronto creó palabras de oro que contenían todo el conocimiento, las grabó en un escudo dorado y ordenó a las 3 diosas del destino que lo custodiaran. Estas palabras doradas se llamaron runas, que poseían un poder incomparable, así como varios conocimientos mágicos profundos, y estaban mezcladas con los misterios exóticos que se habían extendido desde Kindu. Son la fuente de todo conocimiento y magia. Poseerlos equivale a poseer conocimiento y poder infinitos. Para consolidar aún más su posición, Odín se casó con la noble reina Frigga. Es hermosa, generosa y posee un temperamento extraordinario. Tiene el estatus más alto entre las mujeres Aesir y posee el poder mágico de someter todo en el mundo a ella. Sin mencionar que es experta en varias magias, tiene la capacidad de predecir el futuro y es la santa patrona de la familia y el matrimonio. Después de que Odín se casó con ella, con la unión de los dos, los dioses comenzaron a temer más a Odín, lo respetaron y obedecieron sus órdenes. Con la ayuda de los dioses, Odín difundió el conocimiento que obtuvo de la fuente de la sabiduría y se lo enseñó a los dioses. Y de vez en cuando viaja alrededor del mundo para inspeccionar los cambios en los 9 reinos. Kinmu vio que la mitología nórdica había tomado forma gradualmente, la raza humana casi se había multiplicado y había muchas razas como elfos, enanos y enanos. Con un pensamiento repentino, incluyó el mundo de la mitología nórdica en el mundo al que los jugadores pueden ingresar. Kinmu también se preocupó cuando vio a Odín pensando día y noche en formas de encontrar una forma de romper el destino del Ragnarok. También debería prepararme e intentar romper las ataduras que bloquean el cielo, la tierra, el tiempo y el espacio, y explorar los secretos que encierran. Pensando que era como un prisionero encerrado en un planeta, Kinmu fortaleció su creencia y comenzó a hacer arreglos. Esta vez, y quizás la última, modificaré este juego de viajar por un mundo mitológico que he creado. Por un momento, innumerables runas misteriosas y numerosas aparecieron en el vacío, organizándose en varias combinaciones de vez en cuando. Estas runas brillaban con una luz dorada intensa y eran difíciles de entender, lo que hacía que la gente se sintiera mareada al verlas. Las runas están conectadas entre sí para formar cadenas doradas sólidas que conectan el mundo real y más de 100 mundos mitológicos.
Estos mundos están conectados por el cuerpo de niebla gris de Kim Woo, lo que permite a los jugadores viajar a través de ellos y ganar experiencia. Hizo las siguientes modificaciones. En primer lugar, se aumenta el número de jugadores que pueden participar. Antes, las condiciones para abrir eran más difíciles, y solo unas pocas personas tenían la oportunidad de entrar al mundo mitológico. Pero ahora, básicamente, con solo invitarte, puedes entrar directamente. En segundo lugar, abra el sistema reproductivo del jugador. Los jugadores iniciales eran todos jugadores de plantas de madera, y no estaban equipados con un sistema reproductivo. Más tarde pudieron transformarse en humanos, pero en esa época los humanos no tenían distinción de género, por lo que todos eran hermafroditas. Los jugadores clamaban por el Gran Club, pero él los ignoró. En esta actualización, se les entregará uno a cada uno de ellos, independientemente de su género, edad o estado, y todos serán como personas reales y podrán reproducirse libremente en el mundo mitológico. 3. Tiempo y muerte. Antes, la mayoría de los jugadores solo podían entrar de noche, pero ahora esto ha cambiado directamente. Cualquiera puede solicitar entrar siempre que esté libre, de día o de noche. Problema de muerte. Los jugadores anteriores pueden ingresar nuevamente después de morir. Hoy en día, los jugadores deben esperar un día después de la muerte antes de poder iniciar sesión nuevamente. 4. Sistema de tareas. Después de cargar el nuevo sistema de tareas, el sistema detectará a ciertos nativos alrededor del jugador que necesitan ayuda, y el jugador solo necesita acercarse y preguntar. Este sistema no es como un juego real, donde puedes marcar una estrella sobre tu cabeza y hacer clic en un personaje para recibir tareas y recompensas. Solo puede ayudar a los jugadores a encontrar personas que necesitan ayuda, preguntarles si la necesitan, ganar su confianza con su propio lenguaje y habilidades, y negociar términos y pedir recompensas. En otras palabras, estas tareas se activan aleatoriamente y las recompensas y las tareas dependen de si los nativos las reconocen. Después de actualizar el sistema, comenzó su plan y maldijo a todos los jugadores del mundo mitológico indiscriminadamente. Mientras entres al mundo mitológico a través de él, estarás constantemente enredado en problemas y solo podrás seguir resolviendo dificultades y volverte más fuerte. Si mueres demasiadas veces o tu calificación de jugador es demasiado baja, esta maldición se convertirá en otra maldición. Esta maldición mantendrá a los jugadores alejados de las disputas, llevarán una vida pacífica y atraerán al sexo opuesto. Cuando llega el género opuesto, se enamoran de él sin control y reproducen descendencia. Después de hacer todo esto, los personajes principales de su mundo de mitología griega comenzaron a organizar sus asuntos funerarios. Querida Demeter, dormiré más que nunca. Las llanuras Esmeralda te serán entregadas. Por favor, ayúdame también a cuidar de mis 2 hijas. He dispuesto diversos medios aquí. Mientras estés en ellos, tu seguridad estará totalmente garantizada. Incluso si Zeus viene, será inútil. Kim Woo sacó un brazalete de oro y se lo entregó a Demeter, la diosa de la agricultura y la fertilidad. Al oír esto, la encantadora diosa Demeter, sus hermosos ojos movieron levemente. Lo miró perpleja con sus ojos llorosos, sus labios rosados ligeramente fruncidos, pero no dijo nada. Ella sabía que el dios masculino que tenía delante parecía gentil, tranquilo y accesible, pero en realidad era mucho más dominante que Zeus. Lo que él decide no puede ser revertido por la gente común. Es más, viendo su expresión seria, parece que hay algo realmente importante. De acuerdo, ya que confías en mí, cuidaré este lugar por ti, dijo la diosa Demeter con voz clara y firme. Kim Woo asintió. Se sentía muy aliviado por Demeter. No era tan arrogante ni egoísta como otros dioses, ni tampoco promiscua. Tenía buen carácter. Luego de hacer todo esto, el sujeto regresó al mundo real, y en un instante, se dividió en más de 100 bolas de luz que contenían su origen, y voló uniformemente a todos los mundos mitológicos. En la mayoría de los mundos mitológicos, parte de su origen está oculto, pero en algunos mundos mitológicos importantes a gran escala, aún mantiene un clon claro para vigilar todo. Si ocurren eventos inesperados más allá del plan, él tomará acción y pondrá todo nuevamente en orden. Dim, el juego ha empezado a actualizarse. Ahora se les pide a los jugadores que salgan por sí solos. Un sonido mecánico familiar resonó en los oídos de los jugadores, atrayendo la atención de muchos de ellos. ¿Qué pasa? ¿Por qué se actualiza de nuevo?
Desde la aparición de Black Hole y Warcraft, la frecuencia de actualizaciones de este juego ha sido mucho más rápida que antes. No sé qué pasará esta vez. Espero poder viajar por cualquier mundo y así poder visitar todos los mundos mitológicos. ¡Qué dulce sueño! Parece que hay demasiada gente aquí. Actualicemos el servidor. En medio de la especulación mutua entre los jugadores, el sistema establecido por Kinmu se puso en línea oficialmente. Las runas doradas brillaron como luz, emitiendo el misterioso poder de la creación, que transformó la estructura corporal original de los jugadores. Por un momento, sus cuerpos se cargaron con nuevos órganos reproductivos, que emitían una tenue luz dorada y retenían las fluctuaciones del poder divino de Kinmu. Vaya. Este es un cambio realmente grande. ¿Cómo puede ser más grande? Dios mío, esta vez sí que es enorme. Gracias Señor por permitirme tener a un chico como este por primera vez. Oigan, ¿por qué se quedan mirando ese sitio? No hay tantos, dijo un jugador con desdén. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, la ira de los otros jugadores se encendió instantáneamente y comenzaron a atacar uno tras otro. No, ¿cuántos tienes? Jaja, no tengo tanto talento, así que solo le añadiré 2. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, los atacantes inmediatamente sintieron celos. ¿Qué sentido tiene tardar tanto? Todavía tenemos que analizar las llamadas condiciones difíciles. No importa si la dureza no es buena, siempre que tengas la técnica. Sospecho que miente. Incluso se engaña a sí mismo. 666, golpe crítico directo. Mientras la mayoría de los jugadores discutían la adición de un órgano al cuerpo, un pequeño número de jugadores técnicos comenzó a explorar otros nuevos usos. Sistema de escaneo de misiones aleatorias. Una vez activado, puedes escanear a tu alrededor para encontrar criaturas que puedan necesitar ayuda. Después de encontrarlo, puedes iniciar una conversación para conseguir la tarea y recoger la recompensa a tú mismo. ¿Qué demonios es esto? Encuentra las tareas tú mismo y negocia las recompensas tú mismo. El viejo jugador llamado Xiao Yang, a quien le encanta comerse a los niños, parpadeó. Pero cuando lo pienso, estos mundos mitológicos son reales y es imposible hacerlos exactamente iguales a los de los juegos. Ahora al menos ya sabes a quién contactar para recibir la tarea, solo que es un poco más difícil recibirla. Abrió el sistema de búsqueda de tareas e intentó usarlo para ver si era realmente efectivo. En ese momento, él se encontraba en una ciudad-estado humana. Cuando hay demasiados humanos se formará orden, jerarquía y derechos. Impulsados por el poder, se establecieron innumerables ciudades-estado de todos los tamaños. El lugar donde vive el pequeño hombre Yan al que le encanta comer niños se llama Ciudad-Estado de Corinto, y la gente allí vive y trabaja en paz y felicidad. Observó a la gente que caminaba de un lado a otro por la calle, tratando de identificar a partir de sus ojos o rostros quiénes eran los objetivos potenciales de la misión. Desgraciadamente, la mayoría de estas personas parecían tranquilas, como si no hubiera nada urgente. Después de buscar sin ningún resultado, solo pudo abrir la función de búsqueda de tareas e intentar usarla. En un abrir y cerrar de ojos, un fantasma parecido a un radar apareció en sus ojos, escaneando constantemente todo a su alrededor. El puntero giró lentamente en el sentido de las agujas del reloj y comenzó a escanear a cualquier humano que veía. A medida que el puntero se deslizaba, aparecieron luces extrañas sobre las cabezas de algunos humanos. El color y el brillo de la luz representan la dificultad de la tarea, comenzando desde el blanco, pasando por el cian, azul, violeta, naranja y dorado, en ese orden. El pequeño hombre Yan que amaba comer niños miró a estos humanos que emitían luz blanca y no pudo evitar querer probarlo, por lo que quiso dar un paso adelante para saludarlos y hablar con ellos. Apóstol, ¿qué puedo hacer por ti? Una voz firme, potente y magnética resonó en sus oídos. Debido a que había demasiados jugadores y Kinmu nunca apareció, su estatus disminuyó gradualmente y su nombre cambió de mensajero de Dios a apóstol. El pequeño hombre Yan que amaba comer niños miró hacia arriba y vio a un hombre de mediana edad con una cara común parado frente a él. Estaba tan absorto en la función de búsqueda de tareas que no se dio cuenta de que alguien se acercaba a él. Cuando pensó en esto, no pudo evitar sentir un poco de miedo. Si te matan accidentalmente, solo podrás ingresar al juego al día siguiente.
Pero en un abrir y cerrar de ojos, el puntero pasó sobre el hombre de mediana edad y de repente emitió una luz naranja. El pequeño Yang, al que le encanta comerse a los niños, se quedó atónito. ¿Quién es esta persona y cómo pudo desencadenar la tarea naranja? Lo miró de arriba abajo otra vez, mirándolo de izquierda a derecha. Vestía ropa fina, hecha de telas finas, y era un hombre adinerado. Pero parecía un transeúnte común y corriente. El pequeño Yang, que amaba comer niños, pensó en ello, dejó de lado su actitud indiferente y le habló de manera amigable. Hola, estoy de viaje buscando a alguien que esté destinado a estar conmigo. El gran Dios nos acaba de dar la capacidad de ver si otros necesitan ayuda, y acabo de ver que tú necesitas ayuda. El rostro del hombre de mediana edad se congeló y una mirada inexplicable brilló en sus ojos. ¿Quieres decir que puedes ayudarme? ¿Entonces sabes quién soy? ¿Cuál es el precio de tu ayuda? Una serie de preguntas salieron de la boca del hombre de mediana edad. El pequeño hombre Yang, que amaba comer niños, meneó la cabeza y dijo con mucha sinceridad. No sé quién eres. Es mi primer intento, pero sé que las dificultades que enfrentas deben ser muy grandes y no algo que la gente común pueda resolver. Puedo aceptar la tarea e intentarlo. Si fallo, no tienes que recompensarme. Si tengo éxito, tienes que darme una recompensa generosa. Después de escuchar esto, el hombre de mediana edad reflexionó por un momento y dijo, en ese caso, sígueme. Después de decir esto, se dio la vuelta y nos abrió el camino. El pequeño Yang, al que le encantaba comer niños, lo siguió rápidamente. Aunque no sabía quién era, la misión naranja era definitivamente difícil de aceptar. Sabía que si no lo intentaba la próxima vez, probablemente se arrepentiría por el resto de su vida. Mi nombre es Sísifo. Estoy seguro de que has oído rumores sobre mí. ¿Sísifo es el rey de esta ciudad-estado? Preguntó sorprendido el hombrecillo Yang, al que le encantaba comer niños. Entonces recordó que cuando regresó al juego, le pareció haber escuchado a alguien hablar de esa persona. Este tipo fue tan audaz que no solo filtró los secretos de Zeus, el rey de los dioses, sino que también chantajeó a un dios del río y obtuvo un río que nunca se secó. Volvió a mirar fijamente al hombre de mediana edad. Quizás fuera un efecto psicológico. Cuanto más lo miraba, más extraordinario le parecía su temperamento. Su apariencia ordinaria no podía ocultar su audacia y su ingenio. ¿Estás en la lista de buscados de Zeus? Sísifo agitó las manos y asintió con impotencia. Dios mío, qué buena y mala es mi suerte. El pequeño Yang, al que le encantaba comerse a los niños, recordó la existencia de un hombre feroz en la mitología griega, pero no lo observó con atención. Lo que no esperaba era que se encontraría con esta persona y tendría que ayudarle a completar su tarea. En ese momento, se arrepintió mucho y quiso volver al mundo real para comprobar la información, pero temía que la brecha de tiempo fuera demasiado grande y cuando regresara, Sísifo habría muerto. Parece que solo puedo improvisar. Si eso no funciona, invitaré a más hermanos a venir. El pequeño Yang, a quien le encanta comer niños, pensó en secreto en su corazón. Después de caminar un rato con Sísifo, pronto llegaron a un castillo magnífico y extremadamente alto. Después de entrar, verá varias obras de arte y esculturas a ambos lados, y varias decoraciones exquisitas o coloridas colgadas en las paredes. Había una alfombra roja brillante en el suelo. Caminar sobre ella era como caminar sobre terciopelo, tan cómoda y suave que se extendía hasta la escalera más interior. No está mal. Tu castillo es exquisito, magnífico y espléndido. Sin duda, es mejor que otros castillos. El pequeño Yang, al que le encanta comer niños, no pudo evitar elogiarlo. Sí, este es el trabajo de mi vida, pero estoy a punto de morir y todo esto desaparecerá de mí. Sísifo contó toda la historia. Resultó que Zeus se transformó en águila y secuestró a Equine, la novena hija del antiguo dios del río Asopo. Cuando el viejo dios del río siguió el rastro del águila y llegó al país de Sísifo, buscó su ayuda. Sísifo había tenido tratos previos con el viejo dios del río y conocía su trágica experiencia, por lo que decidió ayudarlo. El antiguo dios del río originalmente tenía 9 hermosas hijas, pero debido a que estas hijas eran demasiado hermosas y deslumbrantes, atrajeron la atención de otros dioses. Cuando no prestaba atención, algunos dioses, como Poseidón, el dios del mar, le arrebataron directamente a sus hijas, dejándole solo con su última hija.
Una cuerda de cáñamo siempre se rompe por la parte más delgada, y el destino siempre elige a aquellos que sufren. El viejo dios del río protegió a su última hija y la escondió muy bien, pero desgraciadamente Zeus la encontró y se la arrebató delante de él. A cambio de su ayuda, el viejo dios del río le dio como regalo un río que nunca se secó. Este regalo era muy importante para él, por eso lo aceptó. Pero no esperaba que, poco después de recibirlo, Zeus lo descubriera. Fue él quien reveló su paradero al viejo dios del río, por lo que comenzó a guardarle rencor. Como rey de los dioses, Zeus ciertamente estaba demasiado avergonzado para vengarse personalmente de un ser humano, por lo que le asignó al dios de la muerte la tarea de cosechar el alma de Sísifo. El dios de la muerte es el dios del inframundo, pero Zeus tiene un gran poder y no le es imposible mandarle. Sísifo tiene muchos amigos y ya ha recibido la noticia de que el dios de la muerte vendrá en los próximos días a cosechar su alma. Salió a caminar solo para echar otra mirada a su castillo y su país. No esperaba encontrarse con un apóstol, e incluso que éste interfiriera en los asuntos entre él y Zeus. Sabía que los apóstoles tenían el poder de la inmortalidad y que incluso los dioses eran indefensos contra ellos. El dios principal detrás de ellos tiene un poder divino inigualable y una vez derrotó al todopoderoso rey de los dioses Zeus. Con actitud de intentarlo, Sísifo lo invitó al castillo. Entonces, nuestro enemigo es el dios de la muerte. El hombrecillo Yan, al que le encantaba comerse a los niños, se pellizcó la barbilla y sintió que la situación podría mejorar. Como jugador veterano, lleva muchos años trabajando en el inframundo y está bastante familiarizado con el dios de la muerte. Simplemente no sabe si este le dará prestigio. Después de todo, es muy inferior a Zeus, el rey de los dioses. Es difícil creer que el dios de la muerte ofendiera a Zeus, el rey de los dioses, por su propio bien. No sé si tu amigo te dijo qué dios de la muerte vino. Hay dos dioses de la muerte en el inframundo. Si es un parca macho, mejor. Quizás aún haya una posibilidad de salvarlo. Si es una parca hembra, te aconsejo que te compres un buen ataúd. Si quieres hacer un ataúd exquisito, puedo ayudarte con el diseño. Tengo varios patrones en mente. Tiene sentido que Xiao Yang-ren, a quien le encanta comerse a los niños, diga esto. Los dos dioses de la muerte en el inframundo tienen géneros y personalidades diferentes. El dios masculino es más apacible, mientras que la diosa femenina es irritable y se enoja con facilidad. A lo largo de los años, hay innumerables jugadores que han sido drenados de sangre y se han secado después de acercarse a la parca femenina. Debería ser que el dios masculino de la muerte se llame Tánatos, dijo Sísifo con el ceño relajado. Está bien si es él, tiene una personalidad gentil, tranquilo y conversador, a la mayoría de los jugadores les gusta mucho y algunas jugadoras son sus pequeñas fans. Cuando venga, negociaremos con él primero. Será mejor que podamos resolverlo pacíficamente, dijo el pequeño Yan, a quien le encanta comerse a los niños. Sísifo asintió. Pensaba agasajarlo con buen vino y emborracharlo. Cuando llegue el momento, átalo. Así no caeré en la muerte ni entraré en el terrible inframundo. El pequeño hombre Yan que amaba comer niños se sorprendió un poco cuando escuchó el audaz plan de Sísifo, pero sintió que parecía posible. Si el dios de la muerte, Tánatos, es invitado por el rey de una ciudad-estado, es muy posible que deje de hacer lo que está haciendo y se tome una copa. No es muy buen bebedor y muchos jugadores lo han emborrachado antes. No piensen que el inframundo está ahora desolado y desierto. Gracias a la transformación de los jugadores, ha surgido una ciudad bastante grande. El inframundo. Hay todo tipo de tiendas que producen buen vino y comida, venden ropa preciosa, cantan música hermosa y representan obras de teatro envolventes. En esta ciudad, muchos dioses del inframundo son visitantes frecuentes, y las almas de los muertos que vagan por el inframundo también vendrán a esta ciudad para consumir. Por supuesto, en comparación con los dioses ricos, estos no muertos sin dinero solo pueden ir a las minas oscuras y lúgubres y trabajar duro para extraer y ganar dinero. Tu idea no es mala, pero es demasiado arriesgada. Lo que quizás no sepas es que este dios de la muerte se encarga de las almas que mueren por causas naturales, como la vejez o la enfermedad, y las envía al inframundo de vez en cuando. Lo secuestraste, lo que significa que las almas muertas en la tierra no tienen a dónde ir. Después de mucho tiempo, los dioses definitivamente lo notarán.
Para entonces, tu destino probablemente será aún más miserable, dijo con voz grave el pequeño Yang, al que le encanta comer niños. Al oír esto, Sísifo se quedó atónito. No le dio mucha importancia. Solo quería atrapar al dios de la muerte para no morir. No esperaba que el dios de la muerte tuviera un papel tan importante. Cuando llegue el momento, los no muertos de la tierra permanecerán en el inframundo y sin duda serán descubiertos por los dioses. Cuando Sísifo pensó en su trágico final en ese momento, rompió a sudar frío. ¿Qué debo hacer? ¿Debería seguirlo al oscuro, lúgubre y aterrador inframundo? El rostro de Sísifo estaba sombrío y dolorido. Le contó al viejo dios del río las pistas sobre Zeus. Primero, le disgustaba su comportamiento y, segundo, se sentía optimista. Pero no esperaba que esa mentalidad de correr riesgos lo llevaría a un abismo sin fin. Bueno, gran rey Sísifo, el inframundo en realidad no es tan aterrador como piensas. Mi dios hizo un pacto con Hades, el dios del inframundo, y puede moverse por él. Gracias a nuestra construcción, ha surgido una ciudad próspera. El inframundo está ahora extremadamente activo. Todo lo que se puede encontrar en la Tierra, básicamente, existe en el inframundo. Incluso cosas que no existen en la Tierra, se encuentran en abundancia en el inframundo. El pequeño Yang, al que le encantaba comer niños, le explicó. El inframundo es una existencia tabú sobre la Tierra y entre todos los seres vivos. La mayoría de la gente no se atreve a mencionarlo, e incluso los dioses no lo mencionan específicamente. Por lo tanto, Sísifo nunca había oído hablar de las noticias del inframundo. Fui miope. No esperaba que el inframundo hubiera experimentado cambios tan grandes hoy. Los ojos de Sísifo se iluminaron, como el sol naciente, y tuvo una nueva esperanza. Respetado apóstol, me pregunto si podría llevarme directamente al inframundo. Una vez allí, no seré el objetivo del dios de la muerte. Cuando el pequeño hombre Yang, al que le encantaba comer niños, escuchó su sugerencia, se conmovió y sintió que lo que decía Sísifo tenía sentido. Bajó la cabeza y comenzó a pensar en la posibilidad de este método. No es difícil llevar a Sísifo al inframundo, pero la dificultad radica en el hecho de que no puede haber gente viva en el inframundo. La razón por la que los jugadores pueden existir en el inframundo es porque tienen el poder divino dejado por Kindu. Una vez que este poder divino se disipa, uno será repelido o incluso asesinado por las leyes del inframundo. Claro, la posibilidad de que esto ocurra es prácticamente nula. Si ocurre, probablemente ni siquiera podré acceder al mundo mitológico. O es que este método sea imposible, pero la parte más difícil es cómo ocultar tu aura como una persona viva. Solo eres un mortal. Sin la protección de los dioses, morirás si entras, dijo sin rodeos el pequeño Yang, al que le encanta comer niños. O puedes suicidarte y te llevaré al inframundo. Así podrás escapar de la persecución del dios de la muerte y, al menos, no recibirás un castigo severo. Cuando Sísifo oyó que aún quería suicidarse, negó con la cabeza de inmediato. No quería abandonar su país, a su esposa y a sus hijos. ¿No hay forma de tener lo mejor de ambos mundos? Sísifo miró al pequeño Yang que amaba comer niños con una mirada de impotencia. El pequeño Yang, al que le encantaba comerse a los niños, sintió su mirada y se sintió muy avergonzado. Temía que la primera tarea recayera en sus manos. De repente, un destello de inspiración llegó a su mente. Hay un acuerdo. Me pregunto si estarías dispuesto a intentarlo, dijo en voz alta el pequeño Yang, al que le encanta comerse a los niños. Dime lo que quieres, no hay otra manera ahora. Puedes morir primero, y yo llevaré tu alma al inframundo. Tu familia conservará tu cuerpo, y te traeré de vuelta después de 3 días. El pequeño Yang, al que le encantaba comer niños, compartió la idea que acababa de concebir. Este es un gran plan y tiene muchas posibilidades de éxito. Sísifo estaba muy contento y aplaudió. Si puedes vivir, ¿quién querría morir? Además, según esos rumores, la vida de los muertos no es fácil. Ahora todo lo que tengo que hacer es sacar tu alma para poder llevarte lejos. No te preocupes por eso. Hay innumerables tesoros en mi tesoro, incluyendo una botella mágica que puede contener el alma de una persona. Mientras hablaba, Sísifo llegó a la casa del tesoro y seleccionó una botella divina de color cristalino que emitía luz púrpura de entre la deslumbrante variedad de tesoros. Simplemente sostén la boca de la botella en mi frente durante 3 minutos y mi alma será absorbida. El método para liberarlo es el mismo.
Abre la botella y apúntala al suelo durante 3 minutos. El pequeño Yang, al que le encanta comer niños, no esperaba que Sísifo tuviera semejante tesoro. Aunque tarda un poco en activarse, es útil. Está bien, en ese caso, primero deberías ir a despedirte de tu familia y arreglar todo, y luego te llevaré. Sísifo asintió, y pronto, frente a los ojos llorosos de su esposa e hijos, su alma fue arrebatada por el pequeño hombre devorador de Yang que amaba comerse a los niños usando una botella mágica. En ese momento, el cuerpo de Sísifo estaba pálido y su piel fría. Yacía en un exquisito ataúd. Y su alma está en la botella mágica que sostiene el pequeño hombre Yang al que le encanta comerse a los niños. El hombrecito Yang que amaba comer niños le dijo a la esposa y a los hijos de Sísifo. Recuerden, no importa lo que les pregunten los demás, deben decir que Sísifo murió de miedo. Entiendo. Protegeré su cuerpo y esperaré a que regrese, dijo una mujer digna, vestida con esplendor y con un vestido largo adornado con innumerables joyas. El pequeño Yang que amaba comer niños asintió, tomó en consideración todos los eventos inesperados y se aseguró de que no se perdiera nada antes de irse con tranquilidad. Es hora de partir. Por suerte, ahora podemos entrar y salir del inframundo libremente. El pequeño Yang, a quien le encantaba comer niños, llegó a un suburbio en las afueras de la ciudad-estado. La vegetación aquí es exuberante y de vez en cuando se oye a lo lejos el rugido de los animales, lo que parece natural y primitivo. Él esperó allí, a medianoche, un capullo de flor de color dorado oscuro emergió del suelo. Al amparo de la niebla, creció rápidamente y se convirtió en un enorme brote de más de 1 metro. Cuando floreció, su interior era completamente negro, como una enorme boca del abismo. Este es el nuevo pasaje al inframundo, creado por Qin Wu al conectar su propio poder divino con las leyes del inframundo. Solo los jugadores pueden usarlo, pero, por supuesto, los dioses del inframundo también pueden viajar. En comparación con el problemático método de entrada original, el pasaje construido por Qin Wu es más simple y hace que las personas no puedan resistirse a usarlo. Cuando el pequeño Yang Man que amaba comer niños vio el capullo de la flor floreciendo, inmediatamente saltó y desapareció en la espesa oscuridad en un abrir y cerrar de ojos. Al otro lado, no muy lejos, también había un capullo de flor en flor, pero de él apareció una figura humana ilusoria. Después de unas cuantas respiraciones, la figura se convirtió gradualmente en una entidad sólida, revelando a un hombre atractivo que exudaba un aura aristocrática. Esta persona es el dios de la muerte en el inframundo, el mensajero encargado de escoltar las almas de los muertos. El poder del dios de las plantas es tan grande que puede conectar hábilmente el inframundo con la tierra. Esto me ahorra tener que andar corriendo por todas partes. Después de decir eso, el Grim Reaper tomó el Death Note en su mano y comenzó a buscar entre las almas que necesitaban ser llevadas. En la parte superior del Death Note, apareció el nombre de Sísifo escrito en letras doradas. Esta es la orden más alta de bloqueo de almas en el inframundo, ordenada por el dios rey Zeus. Comencemos con este Sísifo. Después de echar un vistazo al Death Note en su mano, el dios de la muerte Thanatos dio pasos firmes y se encontraba a varios metros de distancia. En un instante llegaron a la ciudad-estado, residencia del rey. Antes de entrar al castillo, el dios de la muerte Thanatos escuchó sonidos de llanto provenientes del interior. Estaba un poco desconcertado, ya que aún no había quitado el alma de Sísifo. Podría ser que Sísifo escuchó la noticia y estaba listo para irse conmigo, y su familia estaba llorando de dolor. Pensando en esto, Thanatos, el dios de la muerte, meneó la cabeza. Si hubiera sabido que esto pasaría, no lo habría hecho en primer lugar. Si no hubiera codiciado el río que nunca se seca y filtrado pistas sobre el dios rey Zeus, ¿cómo pudo el dios rey Zeus haberle ordenado morir? Es una lástima por su esposa y sus hijos, que se quedaron viudos a tan temprana edad y perdieron a su padre a tan temprana edad. De un salto, atravesó los gruesos y sólidos muros del castillo y llegó al castillo. Las exquisitas decoraciones y las diversas artesanías que lo rodeaban no atrajeron su atención. En cambio, fue el exquisito ataúd colocado en el centro del castillo lo que lo atrajo. Bajo sus ojos divinos, vio que la persona que yacía dentro era Sísifo, pero ya estaba muerto y su corazón había dejado de latir. ¿Muerto? Pero sucede que puedo recuperar el alma directamente. El dios de la muerte Thanatos miró a su alrededor, sus ojos dorados observaban todo, tratando de encontrar el alma de Sísifo. ¿Cómo es que no hay ninguno?
Las almas que nacen después de la muerte humana son muy frágiles y solo pueden permanecer al lado del cadáver, pero él no vio a Sísifo en ese momento. Hay una sola razón para esto. Su alma ha perecido por sí sola. Por supuesto que hay otras razones, es decir, fueron quitados por otros dioses. ¿Pero qué dios se atreve a ofender al supremo Zeus? Sin embargo, para confirmar si otros dioses estaban involucrados, el dios de la muerte Tánatos se preparó para preguntarle a la esposa y a los hijos de Sísifo. Estaba rodeado por un aura negra que envolvió a la esposa y a los hijos de Sísifo y los atrajo a una vívida ilusión. En esta fantasía, Sísifo se encuentra retenido en su funeral, rodeado de dolientes. Los invitados, pulcramente vestidos y con mirada triste en sus rostros, se acercaron para consolar a la esposa de Sísifo. Entre ellos también estaba Tánatos, el dios de la muerte, que con expresión triste consolaba a la esposa y a los hijos de Sísifo. Oh, pobre señora, nunca esperé que el respetable Sísifo muriera así. Este mundo es tan cruel. No sé qué le pasó para que un hombre tan sano y fuerte acabara en el inframundo. Mi padre no ha muerto. Se oyó una voz nítida, y cuando levanté la vista, vi a una niña preciosa. La niña tiene cabello dorado, piel brillante como perlas y ojos grandes como uvas. Parece una muñeca. Esta niña es la hija menor de Sísifo, llamada Annabelle. Pobre Annabelle, sí, tu padre solo está dormido y se despertará después de un tiempo. La esposa de Sísifo cubrió el pánico en sus ojos con un velo, pero emitió un sonido triste con la boca. ¡Guau, guau! Quiero a mi padre. Al oír esto, Annabelle también rompió a llorar de tristeza. Resulta que el niño simplemente no quiere creer en la muerte de su padre. El dios de la muerte Tánatos negó con la cabeza y la mayoría de las dudas en su corazón desaparecieron. Lo siento, amigo mío que viniste desde lejos. Te hice reír. Mi querido Sísifo a menudo suspiraba y parecía aterrorizado durante este periodo, y finalmente murió de miedo, explicó apresuradamente la esposa de Sísifo. El dios de la muerte, Tánatos, asintió para demostrar su comprensión. Sin importar quién fuera, sabiendo que habían ofendido a Zeus, el dios más grande del Olimpo, estaría aterrorizado y desconsolado. Para evitar que el alma caiga en una dolorosa tortura después de la muerte, la autoextinción también es un buen resultado. Esto también tenía sentido. Soltó la ilusión, salió a la calle y guió a las almas que acababan de morir. Uf, estuvo cerca. La esposa de Sísifo respiró aliviada, con los ojos llenos de preocupación. En la situación extremadamente urgente de ese momento, se liberó de la ilusión y la hipnosis del dios de la muerte Tánatos, y finalmente hizo que todo encajara. En ese momento, ella solo esperaba que todo le fuera bien a su marido en el inframundo y que pudiera regresar a la tierra en 3 días. Como Sísifo ha practicado algunas técnicas de combate microcósmicas, no tiene que preocuparse de que su cuerpo se pudra. En el inframundo, el pequeño hombre Yan que amaba comer niños llevó con éxito a Sísifo a la puerta del inframundo. Hay un perro de 3 cabezas del infierno custodiando este lugar. Ningún ser vivo puede acercarse, excepto los jugadores. Con la participación de los jugadores, este lugar se volvió inusualmente animado, con gente yendo y viniendo y risas por todas partes. En esta atmósfera, las almas que fueron extraditadas tenían más sonrisas en sus rostros y tenían pocas expectativas sobre la vida en el inframundo. Después de todo, este lugar no parece tan aterrador como dice la leyenda. Tan pronto como entramos por la puerta del inframundo, oímos ruidos ruidosos. ¿Alguien va a tomar el autobús? Aún nos faltan 3 personas para llegar a la ciudad oscura, así que apúrense. ¿Hay algún equipo que vaya de Dark Ridge a minar? Estamos luchando en World of Warcraft. Nos falta uno. Necesitamos un tanque. Y una serie de visiones extrañas y raras deslumbraron a Sísifo y no podía apartar la mirada de ellas. ¿De verdad es esto el inframundo? ¿Por qué no se parece en nada a lo que imaginaba? La vitalidad aquí no es menor que la de mi capital, e incluso más próspera que ella, dijo Sísifo con emoción. Por supuesto. Te llevaré a la ciudad oscura a vivir 2 días para que puedas experimentar la vida próspera que hay allí. Te enviaré de vuelta al 3er día. Tal vez no quieras irte entonces. El pequeño hombre Yan, al que le encantaba comer niños, agitó la mano y llamó a un taxi que se dirigía al inframundo. El enorme y feroz monstruo tiraba lentamente del carro. El camino estaba en completo silencio, solo se oía el ruido de las ruedas al girar.
En ese momento, Sísifo observó la oscura y aterradora escena exterior y sintió una pizca de miedo proveniente del inframundo. Después de circular durante un tiempo indeterminado, el coche se detuvo a la orilla de un río. Hemos llegado a la estación. Por favor, pasajeros, bajen. Una voz siniestra y apagada sonó desde la parte delantera del vagón, y delante iba un cochero esquelético con túnica negra. Rápido, vámonos, deberíamos bajar del coche. El hombrecillo Yang, al que le encantaba comerse a los niños, sacó a Sísifo del coche. En ese momento, había muchos vehículos similares al lado del carruaje, estacionado junto al río, y muchas criaturas bajaron de los vehículos una tras otra. Entre ellos había jugadores, no muertos, demonios, etc., pero estaban en perfecta armonía y esperaban en fila en silencio. Este debería ser el río del inframundo. Sísifo contempló el río insondable, ancho y rápido. En lo profundo del río había una niebla extremadamente oscura, tan negra que no se podía ver la mano delante de la cara, cubriendo todo. Desde la niebla negra, de vez en cuando se podían escuchar los lamentos de las almas agraviadas y las escenas dolorosas creadas por varias criaturas vivientes. Sísifo era rey y tuvo la osadía de provocar a Zeus, el rey de los dioses. Sin embargo, al presenciar esta extraña escena, también se puso nervioso. Sí, el agua del río aquí es extremadamente aterradora, así que no la toques por curiosidad. Este es un río al que ni siquiera los dioses temen y se atreven a tocar, recordó el pequeño Yang, a quien le encanta comerse a los niños. Sabía que siempre habría extranjeros que buscarían la muerte, y no quería que el cliente de la misión fuera una de esas personas. Si es arrastrado por las almas agraviadas al río, no tendrá forma de salvarlo o resucitarlo. Lo sé. No bromearé con mi vida. Mientras los dos hablaban, la niebla negra en el río turbulento se disipó gradualmente y un pequeño bote llegó desde la distancia. ¿Es Caronte, el barquero del Estigia? ¿Descubrirá mi identidad?, preguntó Sísifo. El pequeño Yang, al que le encantaba comer niños, dijo con una expresión extraña. Mientras no te encuentres con los dioses, no deberías ser descubierto. Y este barquero del Estigia no es Caronte. Tras escuchar las palabras del pequeño Yang, al que le encantaba comer niños, Sísifo quedó un poco confundido. ¿Será que el barquero del inframundo había sido reemplazado? Subid a bordo, haced fila uno por uno. Quienes hayan pagado, que se pongan a la izquierda, y quienes no tengan dinero, a la derecha. Cuando la barca llegó a la orilla, se oyó una voz fuerte. De repente Sísifo pensó en algo y miró hacia ambos lados del río, pero no vio nada. Oye, ¿podemos cruzar el río sin pagar ahora?, preguntó Sísifo sorprendido. Hay un dicho en la tierra que dice que después de la muerte, se deben colocar 2 monedas de plata en los ojos de una persona como boleto para cruzar el río. Si esto ocurriera en la realidad, seguramente sería una leyenda supersticiosa, pero en el mundo mitológico tal cosa realmente ocurrió. Eso ya es historia. Ahora, la tarea de transportar gente a través del Estigia se ha subcontratado a una cámara de comercio, con apóstoles especializados remando las barcas para transportar a la gente. El Caronte, el barquero de la laguna Estigia, que acabas de mencionar, ahora es un hombre rico, disfruta de una vida feliz y próspera en el inframundo, y sería fantástico si pudiera llevarse una comisión del 50% cada día, dijo con envidia al pequeño Yang, al que le encanta comer niños. Él también quería probar una vida despreocupada, recostarse, recolectar dinero y divertirse en todas partes. Al oír esto, Sísifo se quedó en silencio. Pero pronto pensó en esas almas no muertas sin dinero. ¿Por qué esta cámara de comercio aceptaría a esos pobres no muertos de forma gratuita? Claro que los dejamos trabajar, y también a mí. ¿Crees que estos empresarios y cámaras de comercio son buenas personas? Una moneda por 3 años de trabajo. Para salir de aquí, esos pobres no muertos solo pueden firmar este tratado desigual. Cuando sus contratos expiren, serán juzgados. Los buenos no tendrán problema, pero los malos tendrán que minar gratuitamente para la Cámara de Comercio para evitar ser castigados. El pequeño hombre Yang que amaba comer niños dijo esto y no pudo evitar sentir celos de esta Cámara de Comercio, que era despiadada al explotar a los no muertos. Sísifo no se pronunció al oír esto, pues sabía que aquellos empresarios no harían nada sin obtener beneficios. Lo que no esperaba era que incluso los dioses pudieran dejarse sobornar por ellos. Después de cruzar 2 ríos sucesivamente, finalmente llegaron a una vasta llanura.
Había incendios por todas partes en las llanuras, un humo espeso se elevaba hacia el cielo y se podían ver innumerables razas de no muertos trabajando allí. Algunos minan, otros funden mineral y otros lo transportan. La división del trabajo es clara y no descansan ni un segundo. Cascabeles, cascabeles, cascabeles y... se crearon innumerables armas llenas de frío y luz, que luego fueron apartadas. Eran tantas que formaban una montaña. Dicen que el inframundo es el más rico. No esperaba que fuera cierto. Estos minerales son extremadamente raros en la Tierra, pero aquí los tiran por todas partes como basura. Sísifo recogió un trozo de piedra negra, negra como el carbón, a sus pies y suspiró. Distintos entornos producen distintas especialidades, así como la Tierra es rica en recursos y adecuada para los seres vivos. Aunque el inframundo ha sufrido muchos años de transformación, solo unas pocas especies de plantas y criaturas pueden prosperar aquí. El pequeño Yang, al que le encantaba comer niños, siguió avanzando con Sísifo. Al cabo de un rato, una ciudad majestuosa, magnífica y brillantemente iluminada apareció ante sus ojos. Sísifo miró al enorme monstruo que tenía delante, que emitía una luz colorida y deslumbrante, y se quedó quieto. Esta es una ciudad divina. Puede hacerla tan brillante como el día en el inframundo. El pequeño Yang, al que le encanta comerse a los niños, lo miró con extrañeza. Nan Nan dijo. En realidad no está mal, siempre que aprendas a generar vapor. Bajo la ciudad, hay innumerables demonios y no muertos que trabajan día y noche para convertir la energía del vapor en electricidad. A lo largo del camino, aparecieron edificios altos uno tras otro. La mayoría eran de acero y parecían enormes castillos de metal. Dentro del edificio hay varias tiendas, que venden comida, ropa, vivienda, transporte, comida, bebida y entretenimiento. Los lugares más animados son las termas centrales y el coliseo. El pequeño Yang, a quien le encantaba comer niños, lo llevó a los baños centrales para tomar un baño confortable para relajar su estado de ánimo, y luego fue al coliseo romano para ver el juego. En el campo, dos enormes demonios que emitían auras aterradoras luchaban desesperadamente. La sangre escarlata brotaba por todas partes, y una niebla sangrienta llenó el aire durante un largo rato. Mátenlo, mátenlo. En la arena, los espectadores se pusieron de pie y gritaron, y la atmósfera loca era muy intensa. Oh, hace tiempo que no vengo. Hay mucha más vida aquí que antes. Estos dos son los hijos y nietos demoníacos del ancestro demonio Tifón. Parece que la Cámara de Comercio se ha desarrollado a gran escala e incluso ha llegado a los monstruos. El pequeño Yang, al que le encanta comer niños, suspiró. Resulta que el dinero es la principal fuerza impulsora. Bajo la influencia del dinero, incluso los demonios sedientos de sangre, crueles y tiránicos acudirían a la arena para luchar desesperadamente. En ese ambiente fanático, Sísifo rápidamente entró en el estado. Si no hubiera traído consigo oro, plata u otros tesoros, probablemente habría ido y derrotado al monstruo que tenía en la mira. Después de ver el juego, Sísifo todavía no estaba satisfecho y se sumergió en la atmósfera de ver la batalla de vida o muerte de cerca. En la Tierra, los descendientes demoníacos de Tifón fueron lamentablemente pocos y fueron básicamente asesinados por los dioses. Incluso si lo hay, solo quienes han cultivado el microcosmos a un nivel extremadamente profundo pueden igualarlo. Si quieres destruirlo, debes luchar con tu vida. Después de llegar al inframundo esta vez, era como un patán que llegaba a una gran ciudad bulliciosa, y sus ojos se abrieron de muchas maneras. Cuando el pequeño Yang, a quien le encantaba comer niños, observaba, sintió como si alguien lo estuviera espiando, así que, después de llevar a Sísifo a ver la primera escena, se apresuró a irse. Este viaje al inframundo realmente me abrió los ojos. Todo aquí es tan maravilloso y misterioso. Nunca había oído hablar de ello. Xiao Yang, a quien le encantaba comer niños, todavía estaba un poco nervioso, por lo que le compró algo de ropa y se quedó en un hotel apartado. Después de salir de la arena, sintió que la mirada había desaparecido, pero todavía estaba un poco preocupado. Cualquiera que tenga esta habilidad es una criatura poderosa o un dios. No importa cuál sea, no es algo bueno. Espero que esta misión naranja no fracase, pensó el pequeño Yang, al que le encantaba comer niños, mientras observaba a Sísifo, que estaba a un lado. Tiene la protección del sistema y del señor de la niebla gris, por lo que no puede morir en absoluto, y los dioses no pueden hacerle nada.
Pero si fuera Sísifo, podría ser arrestado y sometido a innumerables torturas. Pensando en esto, se sintió un poco apenado. En los 2 días siguientes, llevé a Sísifo a visitar tiendas, pubs y lugares de masajes de todos los tamaños. Esta vida lujosa y feliz hizo que Sísifo se volviera adicto a ella y se resistiera a abandonarla. El último día, el pequeño hombre Jan que amaba comer niños le recordó, y él recordó que todavía tenía a su amada y hermosa esposa y adorables hijos en la tierra. Oh, todo esto es maravilloso. Como si fuera un sueño placentero. Aquí me siento como si nunca me hubiera sentido más feliz. Gracias por traerme aquí y permitirme experimentarlo. Sísifo miró el inframundo a sus espaldas con una sensación de pérdida, y se fue lentamente con el carruaje. Después de una serie de operaciones, el pequeño hombre Jan que amaba comer niños logró traer a Sísifo de regreso a la tierra y a su ciudad-estado. Solía estar orgulloso de mí mismo por gestionar la ciudad-estado de manera ordenada, pero ahora me parece una broma. El pequeño Jan, al que le encantaba comer niños, sacudió la cabeza y dijo: tu ciudad-estado fue construida por ti con gran esfuerzo, pero la ciudad de Hades fue construida por 2 dioses principales trabajando juntos. No hay comparación. Después de escuchar esto, Sísifo sintió que tenía sentido y de repente ya no estaba tan triste. Cuando regreses a tu cuerpo físico, sería mejor que le pasaras el trono a tu hijo mayor y dejaras este lugar con tu esposa. El pequeño Jan que ama comerse a los niños advirtió. Sísifo asintió con un dejo de tristeza en sus ojos. Bajo la mirada del pequeño hombre Jan que amaba comer niños, su alma regresó a su cuerpo frío recuperó gradualmente su temperatura y su corazón comenzó a latir. Se levantó del ataúd, estiró su cuerpo y miró el cielo por la ventana. La deslumbrante luz del sol le hizo sentir como si estuviera en otro mundo, y los 3 días en el inframundo le parecieron un sueño. Amigo mío, gracias por tu ayuda. Esta es mi recompensa. Sísifo trajo un hermoso y precioso papel tapiz. El fondo de pantalla está hecho de un material único y las escenas que contiene son extremadamente realistas. De repente aparece en el fondo de pantalla un río claro que fluye sin cesar y provoca innumerables olas. Este es el río que le pedí al viejo dios del río. También es lo que casi me cuesta la vida. Te lo doy como regalo. El pequeño hombre Jan, a quien le encanta comer niños, tomó el pergamino y sintió el agua del río que corría en él, y una sensación fresca lo invadió. Merece ser una recompensa naranja de misión. Este río puede usarse como arma mágica. Lanzarlo al encontrarse con peligro puede tener efectos milagrosos. Después de recibir el pergamino, el pequeño hombre Jan que amaba comer niños se despidió de Sísifo y se preparó para embarcarse en un nuevo viaje. Sísifo también tenía este plan. Estaba dispuesto a cambiar de apariencia y vagar con su esposa para vivir en otro lugar. El pequeño Jan, al que le encantaba comerse a los niños, cogió el papel de dibujo y no pudo soltarlo. Quería salir del mundo mitológico y presumir en internet, pero después de pensarlo, decidió buscar un lugar en las afueras para probar primero su poder mágico. Mientras caminaba, sin darse cuenta, llegó a las afueras de la ciudad-estado. Cuando estaba a punto de abrir el pergamino y liberar el agua turbulenta del río que contenía, de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Todo el entorno circundante ha experimentado cambios tremendos. Las plantas son como lanzas y cuchillas afiladas, que se elevan hacia el cielo, emitiendo ráfagas de luz fría. Un viento frío soplaba detrás de los arbustos, como si un gran número de monstruos aterradores estuvieran escondidos y acechando en ellos. Mientras el viento besaba su mejilla, también podía oír los sonidos de la lucha y las furiosas llamas de la guerra. Un rastro de confusión brilló en los ojos del pequeño hombre Jan que amaba comer niños, como si hubiera regresado a la época en la que muchos jugadores luchaban entre sí en PK. Hoy en día, aunque la lucha entre los dos bandos de jugadores todavía continúa, ya no es a gran escala y no es tan loca como antes. Había visto una escena similar en el foro del sistema. Se decía que esta era la escena donde Ares, el dios de la guerra, atraía a la gente a su reino divino. El pequeño Jan, al que le encantaba comer niños, tenía dolor de cabeza. Temía que Ares, el dios de la guerra, lo viera y lo enredara en la arena. En la arena se producían innumerables luchas y batallas, pues este era el dominio de Ares, el dios de la guerra, por lo que podía ver todo lo que ocurría a través de la barrera entre la tierra y el inframundo. Por suerte, su misión naranja se ha cumplido y Sísifo ha huido lejos.
Pero no sabe por qué el dios de la guerra, Ares, acudiría a él. Hizo un gesto respetuoso y amistoso y dijo: Ares, el invencible dios de la guerra, me pregunto qué te trae por aquí. Después de terminar de hablar, pareció tener un destello de inspiración y encendió el sistema de escaneo de tareas. Efectivamente, sobre su cabeza apareció en el aire una gran tarea dorada. La misión dorada parece contener algún tipo de poder misterioso que incita a la gente a acercarse. Es tan brillante como el oro, colorida e impresionante. Hay una tarea de oro, ¿estás buscando mi ayuda? Xiao Yang, a quien le encanta comerse a los niños, estaba encantado. No esperaba tener tanta suerte. Acababa de completar una tarea naranja y luego recibió una tarea dorada. Tú, valiente guerrero antiguo. ¿Cómo te atreves a desobedecer la orden del rey de los dioses, Zeus, e ir contra él, ocultando la verdad al dios de la muerte y dejando ir a Sísifo? El tono de Ares, el dios de la guerra, era tan frío como el viento helado del cielo, helando a los oyentes hasta los huesos. Los jugadores de ambos bandos han seguido al dios de la guerra Ares en diferentes momentos, y el pequeño Yang que ama comer niños no es una excepción. Por lo tanto, se le considera la mitad de su subordinado, y comparado con los nuevos jugadores, también es un guerrero que sobrevivió desde la antigüedad. Ares cambió su tono y se volvió mucho más suave, con un toque de reconocimiento de un superior a un inferior. Pero te admiro mucho y espero que puedas hacerme un favor. El pequeño Yang que amaba comer niños omitió todas las tonterías anteriores y solo recordó las palabras posteriores, lo cual fue la tarea de oro. Al poder hacer que el dios de la guerra Ares viniera a él, sabía que básicamente estaba calificado para aceptar la misión, y todo lo que faltaba era tener una discusión detallada con el dios de la guerra Ares. No sé qué dice el gran dios de la guerra, Ares. Haré todo lo posible por servirle. El pequeño Yang, al que le encantaba comer niños, realizó un antiguo saludo militar. El dios de la guerra Ares parecía aún más satisfecho cuando vio esto. Esto le recordó el período en el que las guerras eran interminables y los combates estaban en todas partes, y su zona de guerra se expandió enormemente. En la cima de su poder, incluso el rey de los dioses Zeus se retiró. Pero con la llegada de Afrodita, la diosa del amor y la belleza, y el reemplazo de los jugadores, el dominio se redujo una y otra vez, y el poder de los dioses continuó disminuyendo. Esto dio como resultado que se viera obligado a servir bajo el mando del rey de los dioses Zeus, entrar al monte Olimpo y convertirse en general bajo su mando. Pero los buenos tiempos no duraron mucho. Tras llegar al Olimpo, descubrió que Afrodita, la diosa del amor y la belleza, era una reina del mar y tenía otros amantes. Esto fue como un cornudo venido del cielo, lo que lo confundió y le hizo querer tomar las armas y matar a todos sus amantes, pero fue advertido por el rey de los dioses Zeus. En el proceso de amor y odio, humillación e ira, puso su mirada en el inframundo, la arena donde la lucha continuaba todos los días y era como una rueda demolienda de carne y sangre. Solo viendo la guerra y la lucha puede olvidar la infelicidad de su corazón. Pero ese día, descubrió a una persona que no debería estar en la arena, se trata de Sísifo, quien fue nombrado por el rey de los dioses Zeus. Ya sabes, Sísifo recibió la orden del rey de los dioses Zeus de dejar que el dios de la muerte le arrebatara su alma y sufriera innumerables torturas en el inframundo. Pero ahora apareció en la arena del inframundo con aires de fanfarronería. Este no es lugar para torturar a los muertos y recibir castigo. Entonces solo queda una posibilidad, que alguien le ayude. Luego volvió su mirada hacia el apóstol que amaba comer niños, que estaba de pie junto a Sísifo. Sintió un aura familiar proveniente de él, un antiguo guerrero con el que había tenido un encuentro en la escena. En ese momento tuvo un plan y una idea audaces. Se dice que hay un gran ser detrás del apóstol. Con su apoyo, sus seguidores pueden ser inmortales e incluso atreverse a faltarle el respeto a los dioses. Tuvo contacto con estos apóstoles, y ellos se atrevieron a atacar el monte Olimpo siempre y cuando los beneficios fueran suficientes.